Almorávid, un juego publicado por GMT Games en el año 2021, cuyo autor es Volker Gunke, y es el segundo juego de la serie Levy and Campaign, de Leva y Campaña. El primer juego fue el Nevsky y este segundo, Almorávid, nos sitúa en la Reconquista española, aquí en la península española, en el año 1085 y en el año 1086. Se trata de un juego de época medieval, un juego a un nivel operacional. Y bueno, vamos a ponerle un poco de contexto histórico a esta situación, aunque a todo el mundo nos suena. La Reconquista realmente es un periodo muy largo, es decir, comienza en el año 711, cuando los bereberes del califato omeya cruzan el estrecho de Gibraltar al mando de Tarik y comienza la invasión de la España visigoda. Y acaba con la conquista de Granada en 1492, es decir, estamos hablando de más de 700 años de conquista y luego posterior reconquista. Es decir, hay muchas situaciones y muchas cosas. ¿Qué es lo que sucede en el momento en que el juego nos propone el Almorávid? Es el año 1085 y año 1086. En esta época, ya más de 300 años, casi 350 años, los musulmanes asentados en la península, dominando prácticamente toda la península, salvo la zona norte, la zona de Cantabria, el País Vasco, toda esa zona, pero todo lo demás está prácticamente controlado por las fuerzas árabes, por los musulmanes, y además han ido asentándose y han ido creando sus propias ciudades, sus propios monumentos, sus propios edificios. Y la población pues se ha ido adaptando. Digo, lleva más de casi 350 años. Es decir, ha pasado realmente mucho tiempo. Durante todo este tiempo, desde hace ya tiempo, los cristianos han ido reconquistando pequeñas porciones, sobre todo en el norte, pequeñas porciones de terreno. Los reyes de León, los reyes de Navarra. Pero lo que va sucediendo es que todo este califato se va fragmentando, se fragmenta en lo que se llaman los reinos de taifas. Y esto lo que hace es debilita grandemente el poder de los musulmanes. Y con la fragmentación de los reinos de taifas, pues esto se les facilita. Porque los reinos de taifas se enfrentan unos con otros, no se ponen de acuerdo. Y bueno, pues ya sabéis, cuando un bando se fragmenta, esto favorece al otro. Entonces los musulmanes acuden a sus orígenes y piden ayuda a los demás musulmanes que hay en el norte de África. Y acuden, los almorávides son los que acuden en ayuda de los que podríamos llamar los musulmanes andalucíes, los musulmanes que estaban sobre todo en Andalucía, porque ya estaban establecidos en Andalucía. Y vamos a llamarlos andalucís, de una forma, digamos, los musulmanes que ya estaban, digamos, ya eran nativos de la península ibérica. Estos almorávides llegan y se produce un nuevo repunte de la supremacía musulmana, en este caso la supremacía almorávide. Y esto es lo que refleja exactamente el juego. La llegada de los almorávides en el año 1086, que es el segundo, digamos, la segunda parte de la campaña, refleja esa llegada y cómo los cristianos tratan de avanzar al principio. El juego lo vais a ver que se va a dividir en dos partes. Cuando juegas la campaña se va a dividir en dos partes. Un primer año, en el año 1085, con superioridad clara de los cristianos, que van a avanzar y van a tener que avanzar. De hecho tienen que avanzar, porque luego a partir de 1086 aparecen los almorávides, que van a reforzar mucho a los musulmanes y van a establecer un equilibrio grande de la situación, incluso una superioridad de los almorávides. Y todo esto aderezado con una figura muy especial, una figura histórica, pero casi parece legendaria, que es la figura de Rodrigo Díaz de Vivar, del Cid. Una figura que aquí aparece como históricamente fue, un mercenario, una persona que luchó en ambos bandos, luchó con los musulmanes y luchó con los cristianos. Algo que no es excepcional en realidad, porque nosotros quizás ahora vemos las cosas de una manera muy monolítica, es decir, los cristianos iban todos juntos, los musulmanes iban todos juntos, pero nada más lejos de la realidad. Realmente los musulmanes y los cristianos, cada uno tiraba por donde tenía su conveniencia, se aliaban unos con otros y la religión era probablemente el menos importante de los factores.
decir, que había continuos alianzas de cristianos y musulmanes y unos otros por otros motivos, por otras cuestiones que daban la mayoría de las veces daban mucha más importancia que esta de la religión. No son realmente, aunque lo parezcan, no son realmente unas guerras de religión, son unas guerras de territorios. Todo el tema de la reconquista y de los reinos de taifas y las conquistas de los almorávides y posteriormente después de los almohades, porque bueno, cuando los almorávides son derrotados, pues llegarían los almohades, otro refuerzo que vendría posteriormente, vendría años después. Es decir, que ha habido sucesivas oleadas y sucesivos grupos que han ido, que de hecho los almorávides digamos, tenían una visión del Islam diferente a la que tenían los otros musulmanes, y de hecho cuando llegaron y se asentaron en la península, digamos, esta visión un poco rígida del Islam se relajó algo, y esto hizo que se enfrentaran a los almohades, que eran mucho más estrictos en cuanto al código islámico, y llegaron después, se enfrentaron con los almohades. Al principio, es decir, la conquista de los árabes y la reconquista ha sido una sucesión de oleadas de invasiones y de contrainvasiones. Primero los bereberes con Tarik, que se enfrentan a los godos en el año 711. En el año 745 tiene la primera gran batalla, que es la batalla de Guadalete, en la que son derrotados los godos de Don Rodrigo, y donde Don Rodrigo muere, y esto abre todo el territorio, toda la península ibérica a los bereberes, que la conquistan en muy poco tiempo. Y después, pues lo que he dicho, se van asentando, pasa mucho tiempo, poco a poco se van fragmentando los reinos de taifas. Cuando los reinos de taifas están débiles, pues acuden a los almorávides, que es lo que vamos a ver en este juego. Los almorávides, pues de nuevo, ayudan a establecerse y frenan un poco la reconquista de los reinos cristianos, pero con el paso del tiempo, de nuevo, también los almorávides, pues van, digamos, sus costumbres se van haciendo un poco más disolutas, un poco más débiles, sobre todo la cuestión religiosa, se van alejando un poco del Islam estricto, y entonces los andalusíes acuden a otro nuevo grupo, a los almohades, que aparecen y llegan, y de nuevo hay otra oleada. Es decir, son sucesivas oleadas, y también van apareciendo reinos cristianos que apoyan a los reinos cristianos de la península ibérica, es decir, los reinos de Navarra, los reinos de caballeros franceses, caballeros ingleses. Bueno, van viniendo, aunque son con cuentagotas, pero van apareciendo. También hay conflictos entre los reinos cristianos. Realmente es una época muy convulsa, una época llena de muchos puñaladas y puñetazos y codazos de unos con otros, no solo con los teóricamente enemigos, porque, ya digo, nosotros tenemos una visión demasiado monolítica de los cristianos iban todos juntos, los musulmanes todos juntos, y realmente no fue así. Bueno, Almorávide lo que nos presenta es estos 2 años, el 85 y el 86, que va a ser el 86 la llegada de los almorávides. Y bueno, lo hace con el mismo set de reglas, las mismas reglas que utiliza el Nevsky, del cual ya hice un vídeo, que os pondré ahí el link si lo queréis ver, porque realmente no hay muchos cambios desde Nevsky a Almorávide en cuanto a reglas. Hay algunos pequeños cambios que los comentaré, pero muy pocos realmente. Lo que sí cambia es el terreno, realmente. El terreno en Nevsky es un lugar infernal, porque son un clima súper extremo, con inviernos muy duros, extremadamente duros, y es muy difícil desplazarse. Aquí, en Almorávide, es mucho más sencillo. Pero también hay cosas propias de la península ibérica, del territorio en el que estamos. Por ejemplo, en las fortalezas hay jardines, es decir, es más fácil sobrevivir dentro de una fortaleza, dentro de una ciudad, que lo que es en Nevsky, por ejemplo. O el terreno es mucho más fácil desplazarse. Y luego, sobre todo, la política de las taifas, que trataré de explicarlo con detalle. Lo único que voy a tratar de explicar con más detalle en el vídeo es cómo funciona la política de taifas, que es probablemente lo que hace diferente a este juego. Bueno, vamos a echarle un vistazo y luego hablamos un poquito más de ello. Venga. Pues aquí tenéis el tablero de este Almorávide. ¿Y qué es lo que vemos? Pues evidentemente en la península ibérica en el año 1085. Es decir, tenemos toda esta zona verde, que es una zona dominada por los musulmanes, o más o menos dominada por los musulmanes. Serían
los reinos de taifas, que van a estar representados aquí un poco en esta casilla que tenemos aquí abajo, pero que los vemos aquí, los diferentes que hay. Tenemos Toledo, Zaragoza, Valencia, Lérida, que incluye esta parte de aquí arriba de Cataluña y esta parte de aquí de Alicante, que está aquí en la casilla para marcar dónde está Lérida, quien controla Lérida, Sevilla, que es este grande, Granada y Badajoz. Y arriba tenemos los reinos cristianos, básicamente Castilla y León, que están aquí, y Aragón, que estaría aquí arriba. Para que si tuviese esta ciudad grande en medio, que es probablemente la ciudad más importante de la península en estos momentos, es Toledo. Pero también muy importante es Granada, por supuesto. O Badajoz, Murcia, sitios muy importantes. Para referencia moderna, pues aquí tenemos Madrid, ¿vale? Que en esa época pues era un pueblo o una ciudad menos importante. Entonces lo que vemos son las líneas que tenemos de dividir las diferentes taifas, que son estas fronteras verdes que tenemos por aquí, y la frontera verde y amarilla que divide a los reinos cristianos, que son estos de aquí de color más amarillento que están arriba, de los reinos de taifas, que son los que están en verde. Y otra cosa que vemos importante pues son los diferentes tamaños de ciudades y de fortalezas que vemos en el tablero. Tenemos las más grandes, como por ejemplo como Toledo, o como Badajoz, Granada, que son ciudades. Tenemos luego un segundo tamaño que sería lo que llaman fortalezas. Fortalezas sería por ejemplo aquí Uclés o Talavera. Por debajo de ellos estarían los pueblos, que son algo un poco más pequeños. Pueblos serían, por ejemplo, tenemos aquí Madrid, o tenemos aquí Játiva, Denia, Alicante, todos se llamarían pueblos, towns en inglés. Y finalmente tenemos castillos, que serían los más pequeños, que son estos que tienen tan solo un pequeño dibujo, este de aquí de Aledo, Jaén. Bueno, Jaén no es más bien un pueblo, ¿no? Pero sí, Aledo, Calatayud, Calahorra, aquí arriba. Esos serían castillos, simplemente. Esos tamaños los vamos a tener aquí en la hoja de ayuda, nos los van a enseñar fácilmente, ahí lo veis, los diferentes tamaños, y nos va a indicar las guarniciones que hay en ellos y que obtenemos si son conquistados, que lo tenemos a la derecha. Diferentes puntos de victoria y monedas, unidades de saqueo y unidades de comida, de provender. Luego otra cosa importante en el tablero, que espero que se distinga bien ahí, son los tipos de rutas, de caminos que hay. Tenemos dos tipos: los caminos principales, que son estos que se ven más claramente, que son grises oscuros, más grandes, y luego tenemos una especie de caminos secundarios que llaman pasos, que son estas líneas que veis aquí más pequeñitas, que yo espero que se estén viendo bien ahí. Yo creo que sí se ven, que son pasos, y esos van a ser bastante importantes, porque hay zonas en las que solo podremos desplazarnos mediante estos pasos, o bien tendremos que dar unas vueltas grandes si queremos hacerlo por los caminos, por las carreteras. Incluso hay sitios donde no va a haber comunicaciones evidentes. Por ejemplo, decimos aquí, pues desde Huesca a Tudela están al lado, pero no hay una comunicación directa. Hay que dar la vuelta o bien por Zaragoza yendo hacia el sur, o bien por Jaca y Pamplona yendo hacia el norte, incluso por Calahorra. Es decir, hay que dar una vuelta grande, por ejemplo, para ir de Huesca a Tudela. Es decir, es importante ver que, claro, toda esa zona de aquí es la zona pirenaica y es más complicado. Y todo esto se simulan los caminos y los pasos van a simular los accidentes geográficos, que aquí no se ven. No hay, por no haber, no se ven prácticamente ni los ríos, ni se ven las montañas, ni nada. Y sabéis que hay un montón de montañas. Aquí tenemos toda la cadena penibética, y arriba pues tenemos, ya digo, Pirineos, y bueno, hay un montón de montañas, como ya sabéis. Y ríos, desde luego, también los hay. Pero todo esto en el tablero se van a simular con estos pasos y estos caminos. O sea, más o menos el Guadalquivir iría por aquí y simula un poco estos pasos que tenemos por ahí, por dónde estarían. No son importantes realmente, en este juego no son importantes. Esta es una de las diferencias que vamos a ver respecto a otros juegos de la serie, sobre todo al Nevsky, que es el que ya conocemos. Y algunas otras cosas que iremos viendo. Pero bueno, quedaros un poco con el tablero. Aquí tenemos la leyenda, es decir, nos indica todas las cosas, todos los datos que he estado diciendo nos va a indicar aquí, y tenemos también la ayuda en las tablas de ayuda, pues también tenemos montones de cosas que nos van a decir, nos van a ayudar. Importante, vamos a ver aquí una casilla, que hay una casilla en Granada
y en todas las taifas, salvo en Sevilla, que hay 3, porque Sevilla vale 3 veces más, es 3 veces más importante que las demás. Y va a dar muchos más puntos, de hecho va a dar el triple de puntos, por eso hay 3 casillas. Aquí se van a colocar los marcadores de puntuación, dependiendo de cómo esté la taifa, si es musulmana, es cristiana, si está conquistada o no está conquistada. Y esto es una cosa muy importante, porque el manejo de cómo funcionan todas estas taifas es lo que hace más especial y más diferente a este juego respecto al Nevsky y respecto a los demás que van a ir saliendo de la serie. Y este tema de las taifas trataré de explicaroslo con detalle, pero de momento quedaros con que cada una está dividida por estas líneas verdes, como he dicho antes, y aquí se va a colocar el marcador de cómo está. En estos momentos, si no hay ningún marcador, se consideran independientes. Independientes significa que son por defecto musulmanas, pero no controladas realmente por el musulmán, sino controladas, digamos, por defecto por el musulmán. Igual que la zona amarilla de arriba está controlada por defecto y además solo puede ser controlada por los cristianos. Sí pueden controlar a los musulmanes los diferentes sitios, los castillos o las poblaciones, pero no van a poder controlar la región, cosa que sí va a pasar en las diferentes taifas. Y esto ya veréis que es una cosa bastante importante. Aquí tenemos una zona conjunta de taifas donde se van a colocar puntos de victoria obtenidos por los musulmanes a través de las taifas, y también monedas que van a estar disponibles para todos los señores de las taifas, digamos en una especie de lugar conjunto que le es bastante útil al musulmán. Y exactamente igual en el Nevsky tenemos aquí el calendario con los diferentes turnos. Tenemos turnos de primavera, verano, otoño e invierno, aunque aquí el invierno realmente no se juega, son unos turnos especiales, pero no va a haber movimiento y acciones como en los demás turnos. Es decir, realmente la campaña serían 12 turnos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, invierno y otros 6, y ya el invierno no se acaba, la campaña se terminaría aquí. Y esto es te digo, el invierno se resuelve de una forma muy especial. Básicamente los lores, los señores se van a retirar a sus castillos, es una especie de reinicio de la partida. Pero bueno, vamos a ir poco a poco con eso. Vamos viendo el tablero y ahora yo creo que vamos a ver un poco más detalles, más partes del juego, y luego juntaremos todo y haremos una visión conjunta y os explicaré un poco cómo funciona. Vais a ver que es muy similar al Nevsky, los que hayáis visto el vídeo del Nevsky, y si no lo habéis visto, pues el vídeo del Nevsky os puede ser también de utilidad, aunque realmente el tablero de España, de la España medieval, es mucho más, el terreno es mucho más amigable, es mucho más fácil moverse y hacer cosas en este terreno que no en la Rusia medieval, con un clima muchísimo más extremo. Bueno, voy a enseñaros más cosas. Otro elemento muy importante en el juego son los tableros de cada uno de los líderes. Y aquí tenemos, en este caso, tenemos el tablero de Alfonso VI, el rey de León, que es el jefe, o el mariscal, por eso tenemos aquí este símbolo que pone aquí, mariscal de los cristianos, y Al-Mutamid, que es el emir de Sevilla, que comienza siendo, digamos, probablemente el más importante de los señores de taifas que empiezan la partida, aunque luego, como veremos, entrarán los almorávides, que tiene mayor importancia, y donde está otro que es Yusuf, que es el mariscal, va a ser el mariscal de los árabes. Pero bueno, nos van a servir de ejemplo para ver qué es lo que tenemos aquí. Como veis, hay un montón de símbolos y de cosas, y vamos a ir resumiendo. Empezamos por el lado derecho, tanto de los cristianos como de los musulmanes, que como veis están distinguidos por colores, los musulmanes en verde con números en blanco y los cristianos en rojo con número en blanco. Bueno, hay tres valores, 4 en realidad. Bueno, el primero, que es este que está aquí arriba, que es lo que se llama la lealtad, fealty en inglés, que es el número que hay que sacar o menos en un dado de 6 para reclutar a ese señor, en el caso de que ya no esté reclutado. Estos dos que tenemos aquí en este ejemplo van a estar siempre al principio de la partida, pero cabe la posibilidad de que salgan del tablero y vuelvan a ser reclutados. En ese caso habrá que tirar ese dado. Y como veis, pues tiene unos valores de lealtad muy altos. El más alto, el máximo, 6, es decir, siempre entra Alfonso VI, el rey de León, y Al-Mutamid tan solo fallaría con un 6, en un dado de 6, porque tiene 5 o menos. Justo debajo de ese valor de lealtad, que viene indicado con el dado, tenemos el número de turnos que está en servicio. Ese va a ser el número de turnos que normalmente va a estar ese líder en servicio. Ese servicio puede disminuir o puede aumentar, ya veremos cómo,
y va a ser que cada turno en servicio digamos, va a desarrollar una serie de actividades y de cosas que va a hacer. Y ese es el número inicial que se va a poner. Es decir, cuando se reclute a Alfonso, se va a colocar su ficha de servicio, que es esta. Se va a colocar 4 turnos más adelante del que hemos reclutado. De manera que hasta 4 turnos después no saldría de la partida. En teoría, porque como vamos a ver, esto puede variar. Y en el caso de Al-Mutamid, pues esta ficha, que es de 6. Y esas fichas se van a poner en el marcador de turnos, en el calendario de turnos. Luego lo vais a ver. Bueno, siguiente número. Lo que llaman aquí Lordship, que podríamos traducir como señorío. Es el número de acciones que va a poder realizar ese líder, ese señor, durante la fase de leva. En la fase de leva hay una subfase, que es la fase de muster, que podríamos un poco traducir como la fase de reunión o fase de asamblea, que es donde va a reunir a sus tropas o va a reunir sus recursos y va a gastar un número de acciones. Y ese es el número de acciones, ese valor que tenemos ahí, va a ser el número de acciones que va a poder hacer, siempre y cuando se encuentre en un sitio controlado por su bando, es decir, un sitio que sea propio. No nos va a valer si estamos, por ejemplo, asediando al enemigo o estamos en un sitio que no hayamos conquistado. Eso es importante. Y finalmente tenemos el valor de mando, el valor de command, que en el caso de Alfonso es 4 y en el caso de Al-Mutamid es 3. Alfonso es un líder muy bueno, es el mejor de los cristianos si no contamos a Rodrigo, al Cid. Y los musulmanes no son tan buenos, aunque Al-Mutamid es de los mejores. De nuevo, en el caso de que Rodrigo esté con los musulmanes también sería el mejor. Pero bueno, luego lo enseñaremos, que es una excepción, y enseñaré los dos tableros de Rodrigo, del Cid, que puede estar, que como he dicho antes, puede estar en ambos bandos. Vale, el número de mando es el número de acciones que va a tener ese líder durante la fase de campaña, es decir, durante el movimiento, durante la fase de movimiento, donde van a ser los combates, donde se van a hacer las cosas en el tablero, va a tener ese número de acciones. En este caso, Alfonso 4 y Al-Mutamid 3. Esto se va a combinar con otra de las cosas que van directamente asociadas con estos tableros, que son las cartas que tiene cada líder. Cada líder tiene un grupo de cartas, normalmente 3. Aquí tenemos las cartas de Al-Mutamid, que son 3 cartas. Y aquí las de Alfonso. Alfonso es la excepción, porque no tiene 3, sino tiene 4. Es el único líder que tiene 4 cartas. Bueno, cada vez que juguemos una carta de estas en la fase de campaña, ese líder va a poder realizar ese número de acciones, la que tenga en su valor de mando. Bueno, y esto es lo que nos indican cada uno de los tableros. Además, estos tableros nos van a decir más cosas. Nos van a dar información de cuál es el emblema del líder, y esto va a ser importante para reconocer en el tablero cuáles son sus lugares, digamos, donde él puede realizar determinadas acciones, que van a tener también este emblema en el tablero. Y además nos vienen las tropas con las que comienza, que en este caso, como veis, están aquí puestas los símbolos, pero vamos a ponerlas ahora físicamente con las fichas de madera para que marque. Otra cosa importante es lo que hay abajo, que son las cosas que va a llevar. Va a llevar una serie de activos, que serían estos que están aquí abajo. Estos son los con los que comenzaría cada vez que se ha reclutado. En el caso de Alfonso, pues un carromato, una mula, 3 monedas y 2 unidades de comida, de provisiones, de provender. Y en el caso de Al-Mutamid, pues 2 carromatos, una mula y 3 monedas. Pero va a poder también poner provender, va a poder tener provisiones. Y además tenemos aquí una serie de vasallos que puede reclutar. En el caso de Alfonso, pues tendríamos esta ficha que iría aquí y esta otra ficha que iría aquí. Que son tropas que se añadirían si las reclutamos, digamos, si los convoca durante esa fase de muster, esa fase de reunión o de asamblea. Y estos van a significar pues otros vasallos. En el caso, si le damos la vuelta, por ejemplo, a este de aquí de Alfonso, vemos que se trata de Froilá Bermúdez, que le proporciona una unidad de sargentos, una de caballeros y una de hombres de armas. Y esta otra pues sería Vela o Béquez. Bueno, que son, yo ahora mismo no lo sé, pero imagino que serían algunos de los lugartenientes o de los señores que estaban bajo el mando directo de Alfonso VI. Y en el caso de Al-Mutamid exactamente lo mismo. Solo que Al-Mutamid tiene 3. Tiene aquí a
Al-Mutamid es Al-Gadi y Abad de Algeciras. Tiene aquí a Ibn Gaquino de Murcia, y a Abdullah ibn Abdabad, que es este otro de aquí. ¿Vale? Y cada uno de ellos pues son reclutables, bueno, pues representan a más señores o señores de un segundo nivel, o un segundo o un tercer incluso nivel, digamos. Son señores que son, tenemos que imaginarlos siempre como una pirámide, donde está el señor, el rey, o el máximo, o el califa, y todos los diferentes vasallos que tienen. Y cada vasallo, si son vasallos de nivel alto, pues tienen vasallos a su vez. Y esto sería el vasallo del rey, en este caso tendríamos aquí al rey Alfonso VI, que tiene otros vasallos, que son estos de aquí, que tenemos aquí, y aquí Al-Mutamid con sus vasallos. Esto es un poco lo que representa todo este tablero y todas las tropas y las cosas que pueden ir reclutando. Y luego el tablero pues nos suele apuntar algunas de esas cosas. Por ejemplo, aquí este que es un señor de Taifa, donde está su Taifa, que puede ser Sevilla o Córdoba, y es donde van a estar su bandera, su emblema. En el caso de Alfonso VI, pues vemos que va a tener en León y en Burgos. Y además nos indica que hay una carta que se llama Catedrales, que le va a permitir colocar su bandera en otros sitios, construyendo esas catedrales, o ordenando la construcción de las catedrales, porque las catedrales evidentemente no se construían en unos pocos años, sino tardaban muchos en construirse. Pero bueno, eso es lo que va a significar. Voy a colocar las fichas aquí para que lo veáis un poco cómo sería la apariencia del tapete, del tablerito de cada uno de los líderes una vez que ya comenzaba la partida o desarrollándose la partida. Pues ya están puestas las fichas, tenemos puestas aquí cada uno sus diferentes activos y las tropas con las que comenzarían. Esto sería cómo saldrían a ser reclutados o al comienzo de partida, en caso de que sean líderes que comienzan al comienzo de partida. Y nos quedaría tan solo una cosa más, que sería el indicador de dónde está en el tablero el líder. En el caso de Alfonso sería esta ficha, y en el caso de Al-Mutamid sería esta otra ficha de aquí. ¿Vale? Es decir, cada líder va a tener su tapete donde van a estar las tropas que lleva en ese momento, los activos que lleva en ese momento, las cosas que puede reclutar, vasallos que puede reclutar. Va a tener la ficha que va a marcar el número de turnos que va a permanecer en activo, y la ficha donde va a indicar en qué posición del tablero está. Y luego sus cartas. Es decir, como veis, un montón de cosas relacionadas con cada líder. Y con todo esto vamos a estar jugando y haciendo las cosas en el tablero. Vamos a ver alguna cosa más. Y aquí tenemos al que es el personaje histórico más conocido de esta época, que es Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid. Y como vemos, va a poder estar en los dos bandos. Tenemos a Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, con los cristianos aquí, y a Rodrigo Díaz de Vivar al-Sayid con los musulmanes. Porque, bueno, históricamente el Cid campeador en realidad era una especie de mercenario que, bueno, tuvo sus más y sus menos. Tuvo pues todo aquello que hubo de la disputa con el rey, y aunque hay muchas de las cosas que se cuentan en el Cantar del Mío Cid y que hemos recibido información que sabemos por ello que no son estrictamente ciertas. Todo el tema de la jura de Santa Gadea, en la que se supone que el Cid toma juramento al rey de que no había matado a su hermano. Bueno, todo ese tipo de cosas en realidad no están documentadas que realmente sea así. Pero bueno, sí es cierto que es un personaje histórico, que existió y que tuvo mucha influencia en la época. Y desde luego, aquí lo tenemos representado y puede estar con uno y con dos bandos. En el juego lo normal es que comience, o siempre va a comenzar con los musulmanes, y luego cuando es perdonado por el rey, puede pasar o se pasa a los cristianos. Bueno, vamos a ver ahora las cartas de Art of War, del arte de la guerra, que tiene cada uno de los bandos, que se van a poner debajo de los tableros de cada uno de los líderes, significando diferentes activos, otras cosas extra o capacidades que tienen los propios líderes. Pues aquí tenemos las cartas de Art of War, que como veis están está el dorso, el que nos permite admirar el dibujo, el arte de Iván Cáceres, que es quien ha realizado digamos, todo el arte de este juego, tanto la portada como los dorsos de las cartas y el tablero y demás. Creo que el tablero también, no lo sé seguro, bueno. Pero desde luego este arte sí.
Y aquí lo que vamos a tener son las cartas de los cristianos, voy a darle la vuelta a una, y las de los musulmanes. Y siempre vamos a tener en estas cartas dos zonas. Una parte de arriba que va a ser un evento que va a tener lugar cuando robemos la carta al azar al principio del turno. Cada jugador va a robar 2 cartas y entonces va a haber eventos que van a poner, como este que pone hold que es mantener, es decir, se va a mantener en la mano y lo va a jugar el jugador cuando crea que es necesario. O bien, si no lo pone, será un evento que tendrá lugar en ese momento, como en el caso del musulmán. Y la parte de abajo es una capacidad que vamos a poder añadir al tapete de uno de los, al tablero de uno de nuestros líderes, o incluso ponerlo debajo del propio tablero porque afecte a todos los líderes de nuestro bando. Que hay de todo, ¿vale? Aquí nos va a indicar a qué líderes podemos afectar, a cuáles podemos colocar. Por ejemplo, aquí en el caso del musulmán, los monjes Ribat, que hacen una patrulla de fronteriza, se puede aplicar a cualquier señor de una taifa. Y en el caso de Sisnando Davídez, solo puede aplicarse al rey Alfonso. ¿Vale? Sería algún tipo de súbdito, de vasallo. En este caso dice que es un conde mozárabe. Bueno, pues es lo que nos dice ahí. Una cosa que hay que tener en cuenta es que la parte de arriba del evento se va a sacar al azar y algunos los podremos guardar. Digo, los que pone hold normalmente tienen efecto en combate o pueden tener, hay de todo, pero algunos de ellos tienen lugar en combate y otros se juegan en determinados momentos. Y la parte de abajo es una capacidad. La capacidad la vamos a poder buscar, es decir, vamos a poder decir, quiero buscar a Sisnando Davídez y coger y sacarlo y ponérselo. Pero esto va a ser una de las acciones que va a gastar uno de los puntos de señorío, de lordship, de cada uno de nuestros señores, siempre y cuando estén en un sitio propio, como he dicho antes. Entonces es importante. Entonces hay muchísimas cosas diferentes. De hecho, conviene tener una lista. En este juego no sé por qué no han puesto una lista como lo habían puesto en otro, en el Nevsky. Y entonces, bueno, pues conviene conocer las cartas y ver qué capacidades hay. Vamos a ver cómo quedarían debajo del tapete, por ejemplo, del Cid, para que lo veáis un poco. Debajo del tapete, qué manía. Tablero, del tablerito del Cid. De nuevo tenemos aquí el tablero del Cid y vamos a ponerle un par de cartas, suponiendo que utiliza su lordship, para ponerse cartas. Por ejemplo, podría utilizar una para buscar esta carta, ¿vale? La carta M10, no sé si se ve muy bien porque es un numerito, está en blanco ahí, la M10, que son los caballos andaluces, que le van a permitir evadirse en la melee, es decir, hacer una especie de tirada de salvación. Lo pondríamos aquí debajo, de manera que se viera la capacidad y ocultaríamos el evento. Y podría hacer lo mismo con esta otra. En este caso se llama Jarbá, que son jabalinas, es decir, que las unidades en este caso nos indica aquí la carta, las unidades de milicia y la caballería ligera van a disparar jabalinas y van a tener un ataque de misil en la fase de combate. Y como veis entran 2 cartas, es el máximo que puede llevar cada uno de los señores. Y así es como figuraría, como lo veríamos. ¿Vale? De manera que un señor se vería así. Si va reclutando más tropas, pues tendría aquí más tropas. En este caso veis que es curioso porque el Cid no tiene vasallos. Ya, como he dicho, se trata de aquí lo trata como un mercenario, con lo cual pues no hay vasallos. Él es el que se contrata y lleva sus propias tropas. Aunque hay cartas de estas que le pueden proporcionar más tropas a un líder y podrían en este caso proporcionárselas al Cid. Por ejemplo, a ver, podemos en lugar de tener los andaluces, podría haber jugado esta carta. Al-Rum, mercenarios cristianos. Pagando 2 monedas, podría reclutar a 2 caballeros cristianos. Bueno, que serían 2 caballeros, pero que son mercenarios luchando a favor, como Rodrigo, a favor de los musulmanes. Bueno, todo esto simula muy bien cómo era la época, es decir, quizás nosotros tenemos una idea muy monolítica de que los musulmanes todos iban con los musulmanes y los cristianos todos iban con el bando cristiano, pero en realidad no era así, ni aquí ni en las cruzadas, es decir, estaban realmente, cada señor se apuntaba a un lado o a otro según su propia conveniencia, y tanto cristianos como musulmanes
la religión a muchos de ellos les importaba más bien poco, les importaba más el dinero o sobrevivir o lo que fuera, pero no era una cosa monolítica, es decir, se mezclaban cristianos y musulmanes en ambos bandos. Insisto, tanto aquí en España como también en las cruzadas, exactamente igual. Es decir, esta idea que tenemos nosotros ahora de los cristianos iban todos juntos, los musulmanes todos juntos y unos enemigos y otros irreconciliables, no era así. Eran pues una cosa mucho más prosaica, mucho más natural, cada uno mirando por sus propios intereses, que normalmente eran intereses económicos. Bueno, pues esto es lo que reflejaría, por ejemplo, estos mercenarios cristianos en una carta musulmana, porque esto es una carta musulmana. Y es un poco lo que significa que Rodrigo puede estar con los dos lados, porque sería un mercenario como serían estos señores mercenarios de aquí. Bueno, ya hemos visto más o menos las cartas de Art of War, las cartas de mando, y hemos visto los dos tableros de cada uno de los líderes. Vamos a ver cómo encaja todo esto con el tablero principal. Aquí tenemos la tabla de ayuda sobre las políticas de taifas, que es muy importante. Vamos a ver cómo van cambiando las diferentes taifas y cómo son cristianas, musulmanas, neutrales o qué es lo que son. Vamos a ver, por ejemplo, aquí, esto es el marcador que hemos visto en el tablero, que va a indicar quién controla la paria, o si es independiente o qué significa. En el caso de independiente, que es como comienzan las taifas, se consideran independientes, pero en realidad son musulmanes. ¿Veis que el color es verde? Dice aquí, alegancia, es decir, la lealtad hacia quien va, de los musulmanes, y qué condiciones son y quién puede conquistar los sitios. En este caso, los cristianos pueden ganar puntos de victoria por conquistar las diferentes localizaciones que hay dentro de esa paria independiente, porque se considera musulmana, aunque es independiente. ¿Qué significa independiente? Independiente significa que es una taifa musulmana que no está pagando a los cristianos, porque como vamos a ver, cuando pasan al siguiente estatus, que es el estatus de parias, se supone que están pagando a los cristianos, es decir, se mantienen para mantener una cierta independencia, de alguna manera se convierten en vasallos o en... Sí, una especie, no vasallos exactamente, pero sí como pagan a los cristianos por mantener esa independencia. Y sería este siguiente marcador, parias. Como veis aquí, esto se va a colocar un marcador que le da un punto de victoria a los cristianos. Y se considera neutral, no es de ninguno de los dos. Y puede haber tanto marcadores de conquista cristianos como marcadores de yihad musulmanes. Y el siguiente paso sería el de reconquista, que es cuando los cristianos han conquistado todas las ciudades y los sitios de los señores. En este caso colocará un marcador de 3 puntos de reconquista. En el caso de Sevilla, 3 marcadores que serán 9 puntos de victoria. Y sí podrá haber marcadores de yihad, pero ya no podrá haber marcadores de conquista. Es decir, una vez que se ha puesto un marcador de reconquista, se considera que todos los sitios, todas las localizaciones, todos los pueblos, todas las torres, todas las ciudades de ese sitio, de esa taifa, se consideran cristianas a todos los efectos. Bueno, esto de la política de taifa, la taifa politics, es probablemente la regla menos intuitiva de todas las reglas del juego, y es también la que hace la mayor diferencia con los otros juegos de esta serie, en especial con el único que ha salido aún, que es el Nevsky. Y es cómo cambian de situación las taifas, que normalmente pueden empezar en parias, siendo parias, con este marcador de un punto de victoria, que es como van a empezar en el juego, con un marcador de un punto de victoria para el cristiano, pero en el momento que el señor de la taifa aparezca en el tablero, por ejemplo, en el momento que aparezca, porque se ha reclutado, va a pasar de parias a independientes. Independiente significa que va a ser musulmana, va a ser a favor de los musulmanes, pero va a ser un señor, se considera independiente porque es un señor el que manda. ¿Quién? El señor que está en el tablero. Y no concede puntos de victoria a nadie. Mientras que la paria concede un punto de victoria a los cristianos. Sevilla siempre 3, porque como hemos visto tiene 3 espacios. Siempre el triple en Sevilla, la taifa de Sevilla. Y aquí nos dice las condiciones que hay, es decir, será una paria se considera neutral mientras
la ciudad y el asiento, el sitio donde está la bandera del Señor, no está conquistada y además el Señor no está en el mapa. Y podrán ser conquistados los sitios por los cristianos o tener un marcador de yihad por parte de los... o marcadores de yihad por parte de los musulmanes. Bien, en el momento que aparezca el Señor en el mapa, y esto es importante, luego lo explicaré en el mapa, pero en el momento que el Señor aparezca, porque es reclutado, pasará de paria a independiente. Que sería aquí, de paria a independiente. Y aquí nos va a indicar, en esta parte de abajo, nos va a indicar qué es lo que pasa cuando se ajusta el estatus, cuando cambia el estatus. Lo que va a pasar es que se va a convertir en territorio musulmán y que los cristianos van a poder conquistar los sitios, porque todos los demás van a pertenecer a los musulmanes. Y al revés, si es independiente porque está el Señor en el mapa y el Señor por lo que sea desaparece porque acaba su tiempo de campaña, si acaba, entonces pasaría de ser independiente a ser paria de nuevo, porque no está el Señor en el mapa. Y entonces veríamos aquí de independiente a parias. ¿Y qué es lo que pasaría? En ese momento pagarían, es cuando pagan a los cristianos un dinero. ¿Cuánto? Tanto dinero como la cantidad de turnos que el Señor normalmente está en servicio. Por eso decía que las parias se supone que están, digamos, pagan a los cristianos, están de alguna forma sometidos a los cristianos, o pagan su neutralidad pagando a los cristianos y permitiendo que pasen a los musulmanes. Una cosa curiosa. Bueno, y esto simula un poco como los reinos cristianos permitían a las taifas el mantenerse siempre y cuando les pagaran tributo. Y la otra es que sean conquistados. Para ser conquistados hay que conquistar todas las ciudades y los asientos, los sitios con bandera. Ojo, las ciudades. No todos los sitios, solo los que son ciudades, que normalmente suele ser una, en algún sitio puede que haya dos. Lo veremos luego en el tablero. Y eso le va a dar 3 puntos de victoria al cristiano. 9 si es Sevilla, porque son 3 espacios los que se ponen. Y para poder poner marcadores de yihad es el musulmán. Bueno, todo esto aquí os lo estoy explicando por encima así y sin ver el tablero es complicado. Luego trataré de explicaros con el tablero, o ahora lo haré con el tablero para que lo podáis entender un poquito mejor. Pero esto es, ya digo, es la regla más poco intuitiva y probablemente más compleja que tiene este juego. Lo demás es bastante más sencillo y desde luego es muy similar al Nevsky. Esto desde luego no se parece al Nevsky en absoluto, no tiene nada que ver, es propio de este juego, del Almorávid. Bueno, voy a tratar de explicaros ahora sobre el tablero cómo funciona el tema de las políticas de taifas y cómo suceden los cambios y qué cosas pasan en el tablero. Todo esto va a venir marcado en la tabla esta que os he enseñado antes de Taifa Politics, que hay que tener muy en cuenta. Pero bueno, para que lo veamos ahora físicamente aquí. Lo normal es que en la partida los diferentes taifas empiecen como veis, como parias. Parias significa que son neutrales a ambos, es decir, no son ni amigas ni enemigas de ninguno de los dos jugadores. Y le van a dar un punto de victoria a los cristianos. Van a empezar así la mayoría de las taifas, salvo la de Sevilla, porque si empieza al Mutamid comienza la partida y entonces empieza como independiente. Independiente básicamente lo que es controlada por el musulmán. ¿Y qué es lo que puede suceder? Bueno, pues lo que puede suceder es que los musulmanes, por ejemplo, en este caso, recluten a Al-Mustain. Al-Mustain, que es este líder que veis aquí, que es el emir de Zaragoza, y aparece en Zaragoza. Cuando Al-Mustain es reclutado, aparecería aquí, e inmediatamente cambian las condiciones de las taifas. Lo vemos aquí en la tabla. A ver, aquí arriba se ve. Ahí lo veis. ¿Vale? Dice Lord on Map. Lo veis ahí a la izquierda, en el tono verde un poco más oscuro que está un poquito a la izquierda. Lord on Map. Pasa. Cuando aparece el señor en el tablero, se quita el marcador de parias, perderían un punto los cristianos e inmediatamente se convierte en independiente. Y se quedaría así, pero podrían haber sucedido más cosas. Vamos a para que veáis cómo podrían cambiar más cosas. Vamos a volver un poco atrás. Supongamos que no ha sido reclutado Al-Mustain, pero los cristianos antes, por ejemplo, han sacado a García Ordóñez, el conde de Nájera y Calahorra, lo han sacado aquí, en Nájera, que es donde sale. Y lo han movido, por ejemplo, hacia Tudela. Y está en Tudela. Cuando los musulmanes reclutan a Al-Mustain, el emir de Zaragoza. Entonces,
Aparece Al-Mustain, se quita la paria, se convierte en independiente, pero al haber un señor cristiano en Tudela, Tudela inmediatamente queda conquistada por los cristianos y se colocarían 2 marcadores de conquista. ¿Por qué 2? Pues porque veis que tiene 2 espacios ahí, eso significa que se colocan 2. Zaragoza, por ejemplo, se pondrían 3, en Calatayud se pondría 1. Ese es el número de marcadores que otorga el control de ese local, de esa población. Así que cuando pasa de paria a independiente, si hay un señor cristiano en alguna población, esa población inmediatamente es conquistada por el señor que está allí. Y eso sería una de las cosas que podrían ir pasando. Pero claro, vamos a seguir viendo cómo sigue la evolución. Bueno, así que ya tenemos que esta sería la taifa de Zaragoza, sería independiente. Eso significa controlada por el musulmán. Aunque como había un señor, insisto, aquí en Tudela, un señor cristiano, pues Tudela que pasa a ser conquistada por los cristianos. Pero ¿qué puede pasar más adelante? Más adelante vamos a suponer que, por lo que sea, el emir de Zaragoza se mueve a Huesca, porque quizás quiera atacar Jaca, o bueno, no lo sabemos. Y los cristianos pues acaban moviéndose hacia Zaragoza, y desde Toledo pues vienen más señores cristianos, el rey Alfonso con algunos vasallos más, y tratan de conquistar Zaragoza. ¿Por qué Zaragoza? Zaragoza es una ciudad para conquistar, para que los cristianos conquisten todo el territorio y conquistar todas las ciudades que hay en ese territorio. Y que además son lugares que son sitios de algún señor, que tienen una banderita. ¿Veis? Aquí tiene la banderita de Al-Mustain. Por eso Al-Mustain salía ahí. Los sitios están marcados con los sitios que hay que conquistar, están marcados con esa crucecita redondita, ese símbolo redondo de una cruz en rojo y amarillo, que nos van a indicar qué sitios tenemos que conquistar para que toda la taifa sea conquistada, se le ponga un marcador de reconquista por los cristianos. Todas las taifas tienen un solo sitio, salvo la taifa de Sevilla, que tiene 3, por eso vale el triple de puntos, porque hay que conquistar no solo Sevilla, la ciudad de Sevilla, también Córdoba y también Murcia. Tiene que conquistar los 3 sitios, por eso el valor es triple, es mucho más difícil, 3 veces más difícil de conquistar. Bueno, vamos a suponer que estos señores cristianos llegan aquí y capturan Zaragoza. Luego veremos cómo funcionaría el asedio, pero vamos a suponer que lo conquistan. En el momento que lo conquistan, pues como es un territorio que es musulmán, pues se van a colocar los marcadores de conquista, 1, 2 y 3 marcadores de conquista en Zaragoza porque ha sido conquistada. Y eso no va a cambiar. Pero al ser la capital, la ciudad, la única ciudad en este caso, todo el resto de la taifa también queda conquistada, queda reconquistada. Y se va a colocar un marcador de reconquista aquí, que es el marcador de taifas, de parias, perdón, por el otro lado. Y da 3 puntos de victoria. Y ahora se considera que todo el territorio es territorio cristiano. Eso, como hemos visto en la tabla de... dice de arriba, a ver si soy capaz de ponerla ahí. Ahí, ¿lo veis? En reconquista se considera territorio cristiano. Pero ¿qué pasa en el sitio donde está? Vemos aquí que tenemos al Al-Mustain, que estaba en Huesca. Ese sitio no es cristiano, ese sitio seguiría siendo musulmán. Y para marcarlo vamos a colocar 2 marcadores. Los musulmanes no colocan marcadores de conquista. Los marcadores de conquista, por el otro lado, si le damos la vuelta a los cristianos, están los musulmanes. Pero no se utilizan aquí. Estos se van a utilizar cuando los musulmanes conquistan territorios en territorio cristiano. Cuando es en una taifa se colocan marcadores de yihad, que son estas otras fichas. ¿Y cuántos se colocan? Pues lo mismo que hemos visto con los cristianos. En este caso, como hay 2, se colocarían 2. Cada marcador de yihad le otorga medio punto de victoria a los musulmanes y el control de esa población, de ese local. De manera que Huesca seguiría siendo controlada por los musulmanes. Y todas las demás poblaciones, Medinaceli, Calatayud, se consideran cristianas. Y ya los cristianos no tienen que conquistarlas porque son suyas. Lo que podría pasar es que los musulmanes tienen formas de hacerlo, es que apareciera un marcador de yihad en algún sitio y eso haría que se pasara a los musulmanes. ¿Qué significa eso? Pues significa que de algún modo los señores o la gente que manda en la ciudad ha decidido apostar por el bando musulmán. ¿Vale? Es lo que significa este marcador de yihad aquí. O si hubiera 2 aquí en Medinaceli, que podría pasar también. Hay cartas y hay formas de ponerlos sin conquistar, sin tener que llevar tropas allí. Eventos y cosas diferentes.
¿vale? Y ahora los cristianos tendrían, para tomar Huesca, tendrían que conquistarla, tendrían que asediarla o asaltarla y tomarla. Y si lo hicieran, lo que harían es quitar los marcadores de yihad, no pondrían marcadores de conquista. ¿Por qué? Porque ya se supone que por defecto es suyo. Es decir, los marcadores de conquista solo se van a poner cuando se estás tomando y el territorio es enemigo, si no, no se ponen. Bueno, esto sería como van cambiando, pero claro, esto ha sido, digamos, han ido cambiando las cosas de diferentes maneras, pero puede pasar al revés. Podría pasar de reconquista a independiente. ¿Cómo sucedería que pasara de reconquista a independiente? Si pierden el control de Zaragoza los cristianos. Si en algún momento los musulmanes reconquistan Zaragoza y lo quitan, pues tomarían control de toda Zaragoza y Zaragoza se convertiría en una taifa independiente de nuevo. También hay unos marcadores que también están en juego, que suelen haber en el tablero, que son los marcadores de Gabash. Marcadores de Gabash, digamos, de zona que ha sido saqueada. Cuando cambian de bando, los marcadores de saqueo cambian también de zona. Por ejemplo, podía haber un marcador de cuando esto era una zona independiente, podía haber un saqueo en Calatayud y quizás otro saqueo en Huesca. O vamos a poner Medinaceli, por ejemplo. En el momento en el que los cristianos conquistan Zaragoza, se ponen los 3 marcadores de victoria y se pone la reconquista, estos marcadores de saqueo de Gabash se dan la vuelta. Se convierten en marcadores de saqueo musulmanes y otorgan los puntos a los musulmanes y se los quitan, son medio punto de victoria cada uno, y se lo quitan a los cristianos. ¿Por qué? Porque el territorio que esté saqueado, la población pues culpa a los que mandan, y en este caso ahora ya mandan los cristianos. Bueno, eso es un poco lo que yo interpreto que simula esto. Tú no puedes tener fichas de saqueo en territorio propio. Entonces, al cambiar la posesión del territorio, cambia las fichas de saqueo. Bueno, como veis, hay diferentes consecuencias, ¿no? Por ejemplo, si esto cambiara, vamos a dejarlo así, si esto cambiara de manos, los cristianos se hubieran ido y vinieran aquí los musulmanes y conquistaran Zaragoza. Si conquistaran Zaragoza, quitarían los marcadores de conquistado de los cristianos y se colocarían en su lugar marcadores de yihad. 3 marcadores de yihad en este caso. Ya la taifa dejaría de ser reconquista y pasaría a ser independiente. Y al ser independiente, pues de nuevo, los marcadores de Gabash cambiarían de bando. Y si hubiera, por ejemplo, un señor cristiano hubiera estado aquí vamos a suponer aquí en Calatayud, eso pasaría a ser controlado por el cristiano, se volvería un marcador de conquista. Es decir, la presencia de señores en los diferentes sitios hace que si cambian de manos la taifa entera, ese sitio, el local, el sitio donde está, va a permanecer con el bando donde es ese señor. Y esto genera unas dinámicas curiosas y que hay que tener muy en cuenta. Pero como veis, esta regla es esta interacción entre las parias, con los independientes, cuando no, son importantes. Otra cosa que quiero que también quede clara, que es qué pasa cuando una taifa pasa de independiente a parias. ¿Cuándo sucedería eso? Vamos a quitar esto de aquí, vamos a dejar que aquí está Al-Mustain y esto está así, por ejemplo. ¿Ves? Tenemos esto así puesto. Vale, vamos a dejarlo así. Vamos a suponer que esto está así y Al-Mustain pues se ha ido a luchar, por ejemplo, se ha ido aquí hacia Toledo a luchar y ha habido una batalla con los cristianos, por lo que sea, y Al-Mustain, por lo que sea, como resultado de esa batalla, pues se desbanda porque ha sido eliminado o bien porque su servicio se ha cortado, el tiempo de servicio se ha cortado y Al-Mustain desaparece del tablero. Al desaparecer, la taifa ya no tiene señor en el tablero y pasa de ser independiente a ser parias. Se le colocaría un marcador de parias, que es un punto de victoria para el cristiano, y además tendríamos que ver cuál es el marcador de tiempo de campaña de el líder, Al-Mustain. En este caso el marcador es este de aquí, vemos que tiene 4. Y esa sería la cantidad de monedas que ganarían los señores cristianos. Es decir, se supone que al pasar a ser parias, lo hacen porque han pagado tributo a los cristianos. Y el tributo es equivalente al valor de tiempo de campaña del señor que ha sido desbandado o que ha desaparecido. Y es una forma en la que, digamos, los musulmanes de esta taifa están comprando una cierta lealtad
con los cristianos. ¿Cómo qué? Con dinero, evidentemente. También, por ejemplo, si hubiera pasado eso y aquí hubiera habido un señor en Huesca, por ejemplo, pues esto habría pasado a yihad. Habrían cuántos marcadores de un señor musulmán, marcadores de yihad. Se habría dado la vuelta. No, tendrían que estar así al principio y se le daría la vuelta porque ahora el territorio es musulmán, se daría la vuelta. No, si es cristiano, entonces estos pasarían a musulmán. Es decir, siempre los marcadores de Gabash son del bando que no controla la provincia. Como veis, es una dinámica un poco peculiar. Y esto es lo que diferencia, o una de las cosas que diferencia y personaliza este juego, el Almorávid, de los otros juegos de la serie. Porque esta política hay que tenerla presente continuamente en cómo nos movemos, dónde nos situamos, cómo combatimos, qué comandantes, qué señores exponemos a los combates y cuáles no. Bueno, una vez que más o menos esto lo podemos tener un poco claro, ya digo que esta regla es la más compleja y hay que estar mirando estas tablas continuamente y viendo cómo afecta y vais a ver cambios que, ostras, ¿y esto de repente qué pasa? ¿Qué sucede? Bueno, hay que hacerlo poco a poco y ir poquito a poco, lo vas interiorizando y lo vas viendo y si no, esa tabla es de mucha ayuda. Bueno, vamos a ver un poco cómo se desarrollaría un turno que vais a ver que es muy muy similar a lo de Nevsky y cómo sería el combate y demás cosas. Bueno, una cosa, voy a aprovechar que tengo aquí una toma de cámara cercana, voy a quitar las fichas del tablero, vamos a ver varias cosas. Bueno, veis que algunas ciudades tienen un arbolito ahí, ¿veis? Por ejemplo, Zaragoza tiene un arbolito, Medinaceli lo tiene, Tudela lo tiene, pero por ejemplo, aquí Calahorra pues no lo tiene. O Jaca o Pamplona no lo tienen. Ese arbolito significa que esas ciudades pueden, si están asediadas, pueden abastecer a la gente que está dentro. Es decir, se va a poder hacer una acción de abastecimiento dentro de las ciudades incluso si está asediada. ¿Esto qué representa? Pues representa que eran ciudades que tenían pozos, que tenían jardines donde se cultivaban, bueno, imagino yo que es todo esto lo que representa, ¿vale? Y representa que, sobre todo, que era muy difícil rendir a una población por asedio. Al final, la única forma muchas veces era asaltándolo y el asalto aquí, como vais a ver, es también bastante duro. Es decir, aquí el tema de conquistar las poblaciones es complicado. La forma normal de conquistarlas, ahora cuando hablemos de cómo se hacen los asedios, no va a ser esa, va a ser por unas tiradas. No va a ser por asalto, va a ser por asedio, pero no por matándolos de hambre. Sino, digamos, porque de repente alguien abre la puerta, hay una traición, que es un poco lo que va a simular, lo que vais a ver unas tiradas que se van a hacer. Bueno, voy a tratar de explicaros un poquito cómo funciona el juego, ahora ya en líneas más generales. Si tenéis dudas, repasad el vídeo de Nevsky, porque ya digo, es exactamente igual, no cambia. Lo que realmente cambia es lo que hemos visto, el tema de las taifas, cómo funcionan las taifas y poco más. Hay alguna cosita más, pero no demasiadas cosas. Lo que sí es muy diferente es la dinámica, cómo es el juego, cómo funcionan las cosas, y eso os lo voy a explicar ahora un poco. Veámoslo. Este sería el comienzo del escenario de campaña de Almorávid y lo que vemos es que tenemos aquí a Álvaro Fáñez, que está sitiando Toledo, o está manteniendo el asedio de Toledo porque él no lo puede continuar, porque una de las cosas que hace falta para poder asediar un sitio es tener un número determinado de señores, que va a ser igual al número que vemos aquí arriba en pequeñito. Bueno, aquí no sé si se verá, ahora lo acercaré. Veis que pone 3. En ese caso necesitamos 3 señores, o al menos el equivalente a 3 señores, porque hay algunas cartas que nos pueden dar alguna ventaja en eso. Por ejemplo, Alfonso VI empieza con el Battle Ram, con el ariete, que lo que hace es que un señor, en este caso Alfonso VI, cuente como 2 señores a la hora de asediar un sitio, de manera que un sitio que requiriera 3, pues con 2, si uno fuera Alfonso, bastaría para poder hacer la tirada de asedio y poder realizar el asedio. Pero bueno, el caso es que empieza aquí. Los demás señores cristianos comienzan aquí arriba, en Sahagún, y pues evidentemente lo primero que va a tener que hacer es acercar a alguno de ellos hacia acá. Y en cambio los musulmanes, como veis, todas las taifas empiezan en parias, con el marcador de parias, todas salvo Sevilla, porque está su emir, el emir de Sevilla, Al-Mutamid, está en el tablero. Y es la única que empieza independiente, y es el único territorio que realmente controlan los musulmanes al comienzo de este escenario, que es el escenario de campaña, que yo os digo, ocupa todo. Van a ser todos los turnos, va a acabar aquí.
en invierno, en el turno 15, aunque en realidad el turno 7 y el 8 se van a jugar muy rápidamente porque son turnos especiales de invierno. ¿Qué es lo que observamos aquí en el calendario? Pues lo que observamos es que estamos en el turno 1, aquí está la fase, vamos a comenzar con la fase de leva del turno 1, y tenemos hasta 6 señores, incluyendo Rodrigo, el Cid, que pueden reclutar los musulmanes, y solo uno, Sancho, el rey de Navarra, que pueden reclutar los cristianos. Es decir, los cristianos comienzan con casi todo en el tablero, cosa que no pasa con los musulmanes. Y luego una cosa muy importante es que aquí en el turno 9 vemos que hay otros 2 líderes musulmanes. Estos 2 líderes musulmanes son los almorávides, que son especiales, tienen una regla especial de cómo entran en juego, porque van a entrar en juego de una manera diferente, y si no entran, si puede retrasar su entrada en juego, el musulmán lo que va a recibir es a cambio puntos de victoria. Es decir, cuando llegue este momento el musulmán va a tener esa opción de hacer que entren los almorávides, que vienen con bastantes tropas y son bastante potentes, o bien retrasarlos y a cambio ir ganando puntos de victoria. Una cosa interesante. Aquí vemos que los líderes cristianos, su periodo de campaña llega hasta el turno 4, mientras que el musulmán que está en el tablero de Al-Mutavid hasta el 6. Esto significa que los cristianos tendrán que ir alargando el periodo de campaña de sus líderes, consiguiendo monedas, consiguiendo saqueo, consiguiendo cosas que vayan permitiendo prolongar y mover hacia arriba los marcadores del tiempo de campaña. Cuando estos líderes entren, pues también se colocarán ahí sus marcadores de campaña, y el musulmán pues tendrá una situación parecida, porque van a entrar todos por aquí, por el 3, por el 4, dependiendo, normalmente 3-4 turnos después. O sea, los líderes suelen estar 3-4 turnos los musulmanes. El que más tiempo está es el que ya está en juego, Al-Mutamid. Y claro, una cosa que choca cuando empiezas a jugar en este juego es que ves que solo tiene el musulmán un solo líder con un valor de liderazgo de 2. Y necesitamos utilizar las acciones de liderazgo en la fase de leva para reclutar a otros líderes. Y claro, con 2 es complicado porque además hay que hacer una tirada y puede fallar esa tirada. ¿Eso cómo lo ha solucionado el diseñador, en este caso Volko? Pues con esta carta que tiene aquí, con la que comienza el jugador musulmán, comienza con esta carta. Es una carta de Act of War, voy a poner ahí. Aquí, como veis, arriba pone Taifa Marriage, es decir, matrimonio de la Taifa, y le da un +2 al valor de Lordship de uno. De manera que el primer turno lo que tiene que hacer el musulmán es utilizar esta carta, el evento de esta carta, para convertir este 2 en un 4 y tener 4 acciones con las que poder reclutar al menos 1 o 2 líderes, que tiene suerte, un 2, 3 incluso, poder reclutarlos. Y eso sería un poco el principio. Por el otro lado, lo que vemos es lo que decía, que Alfonso VI tiene el ariete, que le va a permitir asear. Está pensado claramente para que vaya hacia Toledo, para intentar tomar Toledo rápidamente. Toledo es una taifa especial, porque como veis no hay marcador de reconquista, siempre es o paria o reconquista, no es independiente nunca. No hay señor de Toledo, eso hace que nunca vaya a estar independiente. Es una taifa un tanto peculiar. Ahora mismo se consideraría que es paria, pero no le está dando puntos de victoria al cristiano. Bueno, no lo sé, porque en realidad, bueno, ya digo que es una cosa curiosa. Y luego tenemos aquí que también Álvaro Fáñez tiene una carta que es ballesteros, que le permite que su unidad de hombres de armas lleven ballestas. Si se recluta alguno más, cosa que sin duda hará, pues también llevarán ballestas. Como veis, hay una disparidad bastante grande de fuerzas, y además las tropas en general de los cristianos son mejores. Esto hace que claramente los cristianos tengan que llevar la iniciativa en esta primera parte del juego. Esto es una cosa es saber jugar, siempre digo lo mismo, y otra cosa es saber cómo se juega, qué hay que hacer en el juego. Y una vez que sabes jugar, sabes las mecánicas del juego, tienes que tener claro más o menos qué tiene que hacer cada bando. Y aquí claramente los cristianos tienen que ser muy agresivos, ir rápidamente, no solo a tomar Toledo, sino incluso a intentar tomar algún otro sitio más. Ir quizás a Badajoz o a Zaragoza. Bueno, tienen que moverse muy rápido y ser bastante agresivos y capturar puntos de victoria. Porque si veis, aquí en la casilla de taifas, los musulmanes tienen 6 puntos de victoria, comienzan con 6 puntos de victoria.
Esto hace que el comienzo de la partida los musulmanes tienen 10 puntos y los cristianos tan solo 7, es decir, van ganando los musulmanes, pero claro, la iniciativa va a ser de los cristianos, que tienen que moverse muy rápido, y además tienen que hacerlo durante el primer año. Este primer año, digamos, es de iniciativa claramente cristiana, y son los cristianos los que tienen que ocupar cosas, capturar territorios. ¿Por qué? Porque en el momento que lleguen los almorávides, aquí se va a hacer una especie de reinicio del turno, es decir, todos van a volver a sus diferentes sitios, y luego van a entrar los almorávides, que entran con bastantes tropas, y va a ser un poco, va a haber un cambio de tornas, un cambio de iniciativa. Aquí una cosa que tiene que tener clara el jugador musulmán es si recluta o no a Rodrigo. Reclutar a Rodrigo le va a dar un líder muy bueno, con unas tropas interesantes, pero si el cristiano saca rápidamente la carta, alguna de las cartas que le permite, sobre todo la carta de Vivar, que le permite cambiar de bando, le va a durar muy poco tiempo. Es, digamos, una especie de apuesta. A ver, cada turno se roban 2 cartas de evento. El primero no, pero a partir del segundo turno 2 cartas de evento. Bueno, las posibilidades de que salga esa son relativamente pequeñas, pero bueno, eso es una opción que tiene que tomar el musulmán. Si no lo usa, pues no le dará nunca la opción al cristiano de tenerlo. No habrá Cid, pero está malgastando o no dejando de usar un activo muy interesante que tiene el musulmán. Bueno, esto ya son cosas del juego, ¿no? Digamos del desarrollo de partida. Vamos a ver un poco cómo sería muy someramente y muy por encima, porque si queréis verlo en detalle, yo os recomiendo que os vayáis al vídeo de Nevsky donde lo explico con más detalle. El sistema es prácticamente igual. Lo que vamos a ver aquí es un poco cómo se transforman las taifas y cómo cambian y van las cosas. Siempre en Almorávid comienzan haciendo las cosas los cristianos y luego las hacen los árabes, los musulmanes. Y seguimos, como en otros juegos, tenemos una secuencia de juego bastante detallada. Aquí tenemos la secuencia de juego, que como ves está dividida en una fase de leva, que comienza ahí, Levi, y abajo, Campaign, leva y campaña. Según eso, pues iremos dando la vuelta al bloque de Levi y demás. Si vamos leyendo la secuencia de juego, vemos que lo primero que es Art of War, que es el momento que se roban las cartas. Se robarían 2 cartas de Art of War cada jugador, y ahí vendrían los eventos. En el primer turno no. Las cartas que se roban en el primer turno van a ser cartas de capacidades. Se van a colocar debajo de las cartas si es que las puedes usar. El primer turno es la única diferencia que tiene respecto a los demás. Haríamos eso y después viene el pago. ¿Veis que viene la segunda ahí pone pay? Habría que pagar. Cada jugador podría pagar a sus señores. ¿Cómo se les paga? Pues les puedes pagar con monedas o con fichas de saqueo, de loot. Y cada ficha que pagues, cada moneda o cada ficha de loot, lo que va a hacer es alargar en 1 el tiempo de campaña. Es decir, por ejemplo, vamos a ver, pues si tenemos aquí a García Ordóñez que tiene una moneda y gastamos la moneda de García Ordóñez alargaría su tiempo de campaña un espacio. Si os fijáis, al Mutamiz comienza sin monedas. Normalmente tendría 3, pero en las reglas de comienzo de partida del despliegue te indica que no tiene monedas, es profeso. ¿Vale? Entonces esto lo haría cada uno, pues aquí ya viene un poco la estrategia. Normalmente al cristiano le va a convenir moverlo un poco, intentarlo al menos mover a los que pueda, sobre todo a Alfonso, moverlos hacia adelante. Pero bueno, puede esperar, de momento hay bastante espacio. Vamos a suponer que de momento no hace nada, dejamos aquí su moneda en García Ordóñez y seguimos viendo cuál es la secuencia de juego. Después de pagar, vendría el desbande, es decir, si en algún momento el marcador de turno, que es este de aquí, llegara a la misma altura que un marcador de tiempo de campaña de alguno de los líderes, ese líder debería desbandarse. Se quitaría el tablero y regresaría afuera, digamos, simularía un poco que vuelve a su casa y sus tropas y demás se desbandan de momento. ¿Eso cómo se haría? Pues se quitaría la ficha del tablero, se quitaría el marcador de aquí, por ejemplo, vamos a imaginar que el García Ordóñez se va, se quitaría el tablero de García Ordóñez, se quitaría la ficha del tablero y se colocaría la ficha de García Ordóñez un número de turnos igual al número de turnos de campaña, de manera que si hubiera desbandado en el 4, en el 8 se pondría, y en el momento que llegáramos al turno 8
podríamos volver a reclutarlo y volvería a salir con 4 turnos de campaña. Si lo reclutáramos en el 8 no, porque va a ser un turno especial, pero si lo reclutáramos en el 9, porque son turnos de invierno que luego explicaré un poquito lo que pasa. Sería en el 9 y entonces sería 4 después. 9, 1, 2, 3 y 4 se colocaría. Y sería de nuevo cómo se desarrollaría la campaña. Es decir, importante saber que cuando llega el turno, si tenemos las fichas de tiempo aquí, del tiempo de campaña, estos líderes se van a ir. Otra cosa, puede pasar que estos marcadores bajen más por debajo del turno. Va a pasar lo mismo, se van a ir, pero ojo, si están por debajo del turno se van a eliminar, no van a poder regresar nunca más a la partida. Van a quedar eliminados, con lo cual, a veces, aunque se vaya a desbandar, te merece la pena que lo haga aquí porque sí va a regresar. Si está en la misma altura, sí, si está por debajo, no va a regresar. Eso es una cosa muy importante. Y después de la fase de desbande, viene la fase de muster. La fase de muster es la fase donde vamos a utilizar el valor del lordship, el valor del señorío de los diferentes caballeros para hacer cosas. Ojo, solo si están en sitios propios. Es decir, a ver, vamos a colocarlo donde estaba, donde estaba aquí. Estos 3 que están en un lugar propio sí pueden utilizarlo, pero Álvaro Fáñez, que está en Toledo, que todavía no está conquistado, no puede utilizar su valor de lordship. Normalmente esto lo que vamos a hacer es conseguir diferentes activos, normalmente carromatos, mulas y demás. Bueno, puede ser un buen momento para explicar qué diferencia hay entre carromatos y mulas. Cada uno de los activos, digamos, de medios de transporte, en este caso hay carromatos y mulas en este juego. En Nevsky, si recordáis, había, o si lo veis, había más. Había también barcas, había trineos, había barcos. Pero bueno, aquí hay mulas, que solo son nuevos, no había en Nevsky, y carromatos. Cada uno de ellos puede llevar otro activo. Siempre y cuando sea un activo, las monedas no cuentan, pero las provisiones, el provender, el saqueo y otras cosas que hubiera, sí cuentan. Cada uno puede llevar uno. Bueno, puede llevar 2. Puede llevar uno y no tiene efecto negativo. Pero si lleva 2, se considera que está cargado. Estar cargado significa que movernos por un espacio nos va a costar no una, sino 2 acciones cuando llegue la fase de mando. Y aquí en este juego lo que ocurre es que los caminos pequeñitos, lo que aquí llaman los pasos, si te mueves a través de ellos utilizando los carromatos, se considera que estás cargado. Es decir, te van a costar 2 acciones en la fase de mando. En cambio, si utilizas mulas, no se considera que vas cargado, se considera que te va a costar solo 1, vas normal. Esto, dices, bueno, pues solo cojo mulas. Sí, pero cada vez que un jugador mueva o combata, cada turno que un jugador mueva o combata, tanto si es defendiéndose como atacando, ojo, si te atacan también tienes que hacer esto, tiene que alimentarse. Y la alimentación, ¿cuántos puntos de provender, de provisiones gastamos? Pues vamos a gastar un punto de provisiones por cada 6 tropas que tengamos más mulas. Es decir, a las tropas que tengamos le vamos a sumar la cantidad de mulas que tengamos. En este caso, por ejemplo, aquí García Ordóñez tiene 5, más 1 mula, 6, gastaría 1. Pero si tuviera 2 mulas, serían 7. 7 ya gastan 2 unidades de comida. Entonces, eso es lo malo que tienen las mulas, que comen. Los cargomatos, por lo visto, no comen, o los bueyes que tirarán de ellos, pues o comen menos. O son menos, realmente. Bueno, el caso es que las mulas van a contar, se van a sumar a la cantidad de tropas para ver cuánta cantidad de provisiones vamos a tener que gastar. Y además, esta es otra diferencia con Nevsky. En Nevsky era, si era hasta 6 gastabas 1 y más de 6 gastabas 2. Aquí no. Aquí cada múltiplo de 6 come 1. De manera que de 1 a 6 un provender, de 7 a 12 2, pero de 13 a 18 3, de 19 a 24 4. Es decir, ojo, porque si llevas mucha gente, y eso al principio aquí no pasa, pero cuando llegan los almorávides que llevan mucha gente puede llegar a pasar. No solo necesitas tener muchos medios de transporte, sino que puedes tener que comer mucha comida todos los turnos, gastar mucho provender, y eso puede ser peligroso, porque si por algún motivo no pudiéramos alimentar a nuestras tropas, eso significaría que bajaríamos uno hacia abajo el tiempo de campaña. Y eso, pues, claro, puede ser peligroso, porque si estamos a la misma altura, imaginemos que esto está así, y se baja, se le pone por debajo,
si no conseguimos volver a llevarlo luego pagando monedas o lo que sea hacia arriba, no solo se desbandará, se eliminará. Esta es una de las formas en las que pueden disminuir el tiempo de campaña, si no alimentamos a nuestras tropas o a las mulas también en este caso, o a los dos en conjunto. También puede disminuir por efectos de batalla. Al perder una batalla podemos también bajar tiempo de campaña. Así que, lo que está diciendo, haríamos la fase de muster, que es la fase digamos, de reunión o de hacer acopio de diferentes activos. Y cada uno de los jugadores ir haciendo primero todos los cristianos, luego los musulmanes. En esta fase también se puede llamar a otros señores. Los cristianos, por ejemplo, podrían llamar a el rey de Navarra, a Sancho. Vamos a suponer que lo hacen. Vamos a decir, por ejemplo, Alfonso, que tiene 3 de lordship, va a intentar llamar a Sancho. Lo que tendríamos que hacer es ver cuál es la lealtad de Sancho. Cogeríamos el tablerito de Sancho, en este caso lo veis aquí, y veis que tiene lealtad de 3. Es decir, que necesitamos gastar una acción de lordship y además hacer una tirada en el dado que sea 3 o menos. Pues gastaríamos un punto de dinero. Empezamos por Alfonso. Alfonso, la primera, intenta reclutar a Sancho. Tira un dado, un 1. Eso significaría que Sancho entra en juego. Colocaríamos su tapete, le pondríamos sus diferentes tropas y colocaríamos el marcador de Sancho en su sitio, que es en Jaca. ¿Vale? Y tendríamos aquí, y este le pondríamos, bueno, lo voy a dejar por aquí, no lo voy a colocar, pero esa sería la forma. Y ese habríamos gastado uno de los puntos de señorío de lordship de Alfonso. Y los otros dos podría decir, bueno, pues voy a reclutar otro carromato, así tengo 2, y otra mula, y así tengo 2. ¿Vale? Y serían los 3 puntos de lordship de Alfonso. Y iríamos con otro Pedro Ansúrez y haríamos lo mismo con él. Podría también, ahora no hay más líderes que llamar, pero podría conseguir más carromatos, mulas. Y García Ordóñez exactamente igual. Ahora Orfáñez no, porque, como hemos dicho, no está en un local propio, en un sitio propio. Es un sitio que está asediándolo, pero todavía es musulmano, como marcan los marcadores de yihad. Una vez hechos los cristianos, le tocaría el turno a los musulmanes. Como hemos visto, solo tiene un lordship de 2, pero la carta del matrimonio del Taifa le da un +2, es decir, tiene 4. Y evidentemente lo primero que tiene que hacer Al-Mutamiz es sacar el refuerzo, sacar más gente. Entonces lo lógico es que diga, bueno, voy a intentarlo con alguno. Por ejemplo, el emir de Zaragoza. El emir de Zaragoza es Al-Mustain II, aquí lo veis, y veis que tiene una lealtad de 4, es decir, tendría que hacer una tirada de 4 o menos. Tiraríamos con los musulmanes, que son un dado verde, 4 o menos. Un 2 lo conseguiría, lo cual está muy bien, y colocaríamos a Al-Mustain. Colocaríamos sus tropas y colocaríamos su ficha, la ficha de Al-Mustain en Zaragoza. Y esto inmediatamente produce un cambio en la taifa, porque ahora el señor está aquí presente. Inmediatamente deja de ser paria, perdería un punto de victoria los cristianos, bajarían de 7 a 6, y aquello ahora mismo es territorio musulmán, porque ha pasado a ser independiente. Y esto, como hemos visto antes, cuando hablaba de la política de taifas, ocurre inmediatamente. Y le quedarían todavía 2 acciones más al Mutamiz, que podría decir, bueno, pues voy a reclutar, por ejemplo, al emir de Granada. El emir de Granada es Abdu Allah, ¿vale? Y veis que tiene lealtad de 3, habría que tirar 3 o menos. Tiraría de nuevo el dado, 3 o menos, un 3 lo consigue, ha tenido bastante suerte, porque ha sacado las 2 tiradas, y bueno, colocaríamos también aquí a Abdullah y colocaríamos en Granada el señor. Y inmediatamente pasaría lo mismo, la taifa dejaría de ser paria para ser independiente, un punto menos para los cristianos. Como veis, tienen más tropas, tienen más cosas los cristianos al principio, pero van perdiendo en puntos de victoria. Por eso digo que tienen que ser bastante agresivos. Bueno, y esto es como se iría desarrollando. Se ha gastado 2 puntos, han conseguido 2 nuevos emires que le apoyen. Ya tiene algo de refuerzos, algo para mantenerse por aquel lado y algo para reforzar al Mutamiz por aquí. Y le quedarían 2 más. Quizás podría conseguir, como tiene 2 carromatos y una mula, quizás considera que está bien y seguiría reclutando. Lo lógico es que fuera sacando más gente. Por cierto, al todos estos al salir habría que poner aquí las fichas de tiempo de campaña. Colocaríamos la ficha de Sancho 3 turnos, bueno, en el 1, pues 1, 2, 3 y 4, con los demás. Y las de los 2 emires que ha reclutado el musulmán también. Colocaríamos Abdalá 4, 1, 2, 3 y 4. Y también Al-Mustain. De manera que ya tenemos ahí
colocados donde están. Y como veis, el cristiano ha bajado ya a tan solo 4 puntos de... No, esto es la leva. A 5 puntos de victoria. Es decir, va disminuyendo. No ha aumentado el musulmán, pero sí ha disminuido el cristiano. Y claro, aquí al final gana el que tiene más puntos de victoria. Otra cosa que se podrían utilizar también los puntos de liderazgo, de lordship, es para coger cartas. Podríamos haber buscado alguna carta y ponerla debajo de alguno de nuestros señores. De hecho, hay cartas que son muy interesantes. Por ejemplo, hay una que tienen los cristianos que le permite a Alfonso dar orden de construir catedrales, y entonces le permite colocar fichas de como si fuera su sitio esa ciudad, solo en ciudades. Entonces podría hacerlo, si toma Toledo, podría hacerlo en Toledo, por ejemplo. Los líderes recién reclutados, tanto Sancho como los dos que han reclutado ahora los musulmanes, no tienen fase de booster, no utilizan su liderazgo. Y además, fijaos que en el caso de los musulmanes tan solo tienen un punto. Es decir, que no andan muy sobrados de eso. Los cristianos en eso andan más sobrados. Entonces, bueno, esta carta, el que empezar con ella, pues evidentemente es fundamental para que pueda un poco intentar armar su movimiento o sus cosas el musulmán. La carta del matrimonio de Taifa. Y una vez que acabamos la fase de muster, la fase de reunión, vemos la siguiente fase, que es la fase de llamada a las armas, call to arms. En esta fase, los musulmanes, si tuvieran con alguno de sus líderes 3 monedas, por eso no las tiene Al-Mutamiz al principio, podrían llamar a Rodrigo. Rodrigo solo se recluta así, se recluta en la fase de armas. No se recluta, no hay tirada para reclutarle como otros, porque no es un emir, sino es un mercenario, funciona de una forma diferente. Hay que pagar 3 monedas y en ese momento se colocaría, pero no lo tienen, con lo cual pues no lo van a hacer. Y en el caso de los cristianos, que van antes, además que los musulmanes, podrían intentar, si Rodrigo estuviera en juego, podrían intentar que se pasara a su bando, y también podrían llegar a un líder francés que se llama Eudes, que aparece cuando llegan los almorávides, pero como no han llegado los almorávides tampoco estaría Eudes. Es decir, en la fase de llamada a las armas aquí no harían nada de momento. Y con esto acabaría la fase de leva y pasaríamos a la fase de campaña. Le damos la vuelta a la ficha de turno, fase de campaña, y comenzaría la fase de campaña. Bueno, pues ¿cómo sería la fase de campaña? Pues a ver, lo primero que tenemos que ver es en qué turno estamos, qué tipo de turno, porque eso nos va a decir cuántas cartas, nuestro plan de campaña va a componerse de un número de cartas, que nos va a indicar aquí, 7 si es primavera, 8 en verano y 7 en otoño. Y en invierno, como he dicho que son unos turnos especiales, ninguna, no, porque no va a haber movimientos. Así que supongamos que estamos donde está aquí esto, por ejemplo, que es verano, pues serían 8 cartas. Cada uno de los señores tienen un grupo de cartas, que son 3 cartas para todos, salvo Alfonso VI, que tiene 4 cartas. Y los jugadores lo que harán serán ordenar esas cartas, escoger y ordenarlas en el orden que quieran, formando una pila. Irán revelándola de una en una las cartas y irán activando esos señores. Así que voy a hacerlo muy rápidamente para que veáis un ejemplo, simplemente suponiendo que está en la situación, por ejemplo, tal cual está así. Pero es muy sencillo, yo digo, si queréis verlo con más detalle en el vídeo de Nevsky, es exactamente igual, esto es exactamente igual. Bueno, así que ya he preparado los mazos, y voy a colocar aquí el mazo cristiano, en este lado, y el mazo musulmán aquí en ese otro lado. Bueno, voy a ponerlos aquí para que no me ocupen los caminos y las cosas. Bueno, están aquí abajo. Vale, voy a ponerlo más para acá. ¿Y qué es lo que podríamos hacer? Bueno, pues cada vez que se active un comandante va a utilizar su valor de mando para hacer las diferentes acciones que puede hacer. ¿Cuáles son? Pues todas estas acciones. Básicamente moverse, conseguir abastecimiento de diferentes formas, tanto por supply como por foraje, digamos por conseguirlo de la tierra o de sus feudos, conseguir dinero, monedas y con impuestos, y también asediar. Y en el movimiento, si coincidiera con algún señor enemigo, pues habría combate. Siempre va a comenzar el cristiano y sacaríamos la primera carta del cristiano. Digamos que es el rey Alfonso VI. Entonces Alfonso VI lo tenemos allá arriba. Lo tenemos aquí. Y Alfonso VI, como vemos, además nos lo marca en la propia ficha, tiene 4 de command. El número que aparece en la ficha es el número de acciones de comando, de mando que tiene el líder
en esta fase, precisamente, en la fase de campaña. Cada una de esas acciones nos va a permitir hacer una de estas órdenes. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer Alfonso? Pues vamos a ver, razonablemente Alfonso, vemos que aquí lo que tiene, solo tiene 2 de comida, y en cuanto que quiera moverse y sobre todo venirse en territorio enemigo, va a necesitar más comida. Así que lo más razonable es que comience haciendo acciones de abastecimiento, de supply, que es esta que vemos aquí. Supply, ¿vale? ¿Esto qué significa? Pues que va a poder, siempre y cuando vaya a sitios donde tenga su bandera, sean sitios suyos, va a reclutar, va a conseguir hasta un punto de provender por cada sitio. Y para ello tiene que ser capaz de llegar con sus medios de transporte. Como tenemos aquí Burgos, que está a 1 de distancia, y León, que está a 1 de distancia, pues puede llegar, porque tiene 4. Podría llegar hasta 2 y 2 de distancia, o 4 si sumáramos los dos. ¿Vale? Con una acción, por ejemplo, ahora conseguiría 2 de comida, porque conseguiría 1 de Burgos y otro de León. Eso sería con la primera acción, y podemos decir, la primera en eso y la segunda también, de manera que consiga 4 de comida, 4 provenders. Se los ponemos. Ponemos una ficha con 4 aquí. Ahora lo que nos pasa es que tenemos 4 medios de transporte, pero tenemos 6 provenders, y cada medio de transporte, como hemos dicho, puede llevar como máximo de 2 provenders, y se consideraría cargado, es decir que ahora estamos cargados si queremos desplazarnos, con lo cual en realidad nos da igual tener 2 provenders más o menos, con lo cual podemos gastar la tercera acción de Alfonso no, vamos a dejarlo así, y vamos a utilizar otras 2 acciones para moverse un espacio. Va a mover un espacio Alfonso. Como es el mariscal tiene la capacidad de llevarse consigo a otros líderes, y podemos decir llevarnos, por ejemplo, a Pedro Ansúrez, y nos movemos un espacio, pero como estamos cargados nos cuesta 2 puntos de mando, de manera que hemos gastado 2 en comida, en 2 acciones de abastecimiento, de supply, y 2 en movernos un espacio. Y una cosa importante es que se le pondría una ficha de movido o luchado, ¿vale? Eso significa que va a tener que alimentarse, por si hacemos más cosas o nos olvidamos y tal. Bueno, el caso es que con esto acabaría la acción de mando de Alfonso, y como tenemos el marcador de movido o luchado, tiene que comer. ¿Cuánto? Pues por cada 6 tropas más mulas que tenga, 1 punto. Y también Ansúrez, que se ha movido con él, con lo cual comerían 2 de comida, que pueden cogerse de cualquiera de los líderes, de los señores que estén juntos, de manera que podríamos coger los 2 puntos estos de Alfonso y eliminarlos para que comieran Ansúrez y Alfonso. Y ya con esto quitaríamos el marcador de movido. Y esto acabaría el turno cristiano, y ahora sacarían una carta los musulmanes, los árabes. Sacaríamos la primera carta y vemos que se trata de Al-Mutamiz, el emir de Sevilla, que está aquí, en Sevilla. Pues le va a pasar parecido. Va a necesitar también conseguir comida, con lo cual va a hacer lo mismo. Con acciones de supply, como tiene también 2 sitios y está a distancia, Córdoba y Sevilla, pues probablemente, pues con ¿cuánto tiene de...? A ver, que no veo cuánto tiene de... Tiene 2 cargos y una mula. Pues podría coger, por ejemplo, pues 6. Con 6 serían las 3 acciones gastadas en comida. Y le pondríamos 6 de comida. Aunque luego se mueva estando cargado, pues bueno, siempre podemos decidir tirar comida si es necesario. Pero tener comida es fundamental, porque sin ella... no nos vamos a poder mover o pelear, salvo que bajemos el número de tiempo en campaña que va a estar. Podemos hacerlo, pero si no podemos alimentarnos, vamos a reducir en 1 el número de turnos de campaña, y eso es una mala política y puede ser peligroso. Así que le ponemos pues 6 de provender, de comida, al Mutamiz. Esta carta ya estaría usada, la descartamos. Y de nuevo sería el turno de los cristianos. Sacaríamos otra carta y veríamos lo que es. De nuevo Alfonso, pues realizaremos acciones con Alfonso. Como ya tenemos comida, pues lo que podemos intentar es acercarle hacia Toledo, que es donde vamos a intentar continuar el asedio. Por ejemplo, el cristiano, que si no es buena idea, intentar continuar el asedio y capturar Toledo, y capturar con ello la taifa de Toledo. O bien avanzar un poquito más cerca, es decir, bueno, aquí ya depende un poco lo que cada uno quiera hacer. Normalmente el cristiano lo que va a intentar hacer es, efectivamente, al principio, antes de la campaña, es llegar a Toledo y tomar Toledo. Pero claro, tiene que hacerlo con cuidado, porque una vez que esté aquí, no va a ser tan sencillo el alimentar
a todos los líderes que hay. Si hay 3 líderes o 2 líderes más, contando que Alfonso lleva el ariete, pues no va a ser tan sencillo. Es decir, una cosa que hay que tener en cuenta es que cuando te metes en terreno enemigo, el obtener comida no es tan fácil. Y siempre que hagas una acción de movimiento o de ataque, que puede ser asedio también, vas a gastar comida. Y esto te puede poner en serios aprietos. Y además puedes llegar a gastar comida 2 veces por turno. Una cuando tú lo hagas, y luego si el contrario te ataca o te obliga a moverte o te obliga a huir, también te va a obligar a comer. Con lo cual puedes gastar mucha comida en un turno, no solo en tu turno, sino también en el otro, cuando juegue el otro. Y esto es algo que hay que tener siempre en mente, porque estos marcadores pueden llegar a bajar muy rápido. Bueno, lo único que tengáis en cuenta es que vamos a ir haciendo, cada vez que salga una carta, vamos a poder hacer cualquiera de estas acciones. Cada punto de mando nos permite hacer una acción. Hay que ver todas con ellas con cuidado qué es lo que hacen o qué no. Hay algunas que ocupan todas las acciones. Por ejemplo, la de impuestos, la de tax que vemos ahí, para conseguir una moneda, pues ocupa toda la acción. Y solo puedes hacerla si estás en tu sitio. Con lo cual, pues por ejemplo, ahora aquí Alfonso se ha movido y no puede hacerlo. Con lo cual probablemente lo que tendría que hacer es moverse. Pero tiene 4 de Provender y Pedro Ansúrez tiene 2. Con lo cual no están cargados, así que podrían moverse. 1, 2, 3, porque tiene que moverse con carromatos por un camino pequeñito. En realidad sería más fácil. 1, 2, 3 y quedarse aquí. Le quedaría un punto de mando, pero no puede desplazarse por los caminos pequeñitos porque le costarían 2, porque utiliza los carromatos. Si solo llevara mulas, en ese caso no se consideraría que está cargado, pero claro, por los pasos, los carromatos, si van cargados con que lleven una sola unidad de Provender o de lo que sea, ya que se consideran cargados. Si lo lleva todos con mulas, no. Pero claro, lo que hemos dicho antes, las mulas comen. Ahora mismo aquí tiene 3 tropas y 2 de mulas, 5. Y aquí tenemos 5 y una de mulas, 6, con lo cual comen 1. Pero en el momento que hubiera una mula más, aquí por ejemplo, hubiera 2 mulas, estos ya comerían 2 unidades de comida cada vez, de Provender, cada vez que movieran. Entonces hay que calcular eso con mucho cuidado. Esto podría ser perfectamente, y en realidad podría ser la primera, estaba aquí, ¿no? Pues la primera orden para conseguir, claro, si conseguimos algo de comida, no, vamos a hacerlo así. 1, 2, 3, y con la cuarta vamos a hacer una acción de forajeo. La acción de forajeo, que la tenéis ahí, lo que nos permite es conseguir 1 de comida, un Provender. Estamos aquí y hacemos un Provender. Como luego vamos a tener que comer los 2, pues nos comeríamos el que hemos conseguido y 1 más, con lo cual quitaríamos 1 de Pedro Ansúrez y ya habrían comido los 2. Y le tocaría el turno a los musulmanes. Aquí en Al-Mutamid, pues Al-Mutamid, por ejemplo, lo que podría hacer ahora es gastar todo su turno, las 3 acciones, en conseguir una moneda, hacer una acción de tax, de impuestos, y conseguir una moneda. Está bien, los musulmanes tienen que acumular monedas, porque es la forma en la que pueden conseguir luego que el Cid pase a su bando. Así que le pondríamos a Al-Mutamid una moneda en sus activos. Y de nuevo sería el turno de los cristianos. Turno de los cristianos, sería Sancho, y bueno, se va a ir repitiendo así sucesivamente. Entonces, lo importante es que esto lo has colocado antes del turno. Es decir, aquí los cristianos, pues veremos, moría Sancho, luego Alfonso otra vez, luego Ordóñez, otra vez Sancho, Ordóñez, y finalmente Alfonso otra vez, que tiene 4 cartas. Antes he estado diciendo que tiene 4 cartas solo Alfonso, pero luego me he dado cuenta que hay uno de los almorávides, Yusuf, que también tiene 4 cartas. Bueno, que no he llegado a jugar mucho realmente con los almorávides, pero bueno, he jugado más con los cristianos. Y los musulmanes igual, han planeado, luego sería Al-Mustain, Abdullah, es decir, van planeando, tienes que ponerlo por adelanto sin saber exactamente qué es lo que ocurre. Tienes algún plan, pero claro, las acciones de los otros jugadores, del otro jugador, te van a condicionar y quizás vas a tener que modificar. A veces metes alguna carta de por si acaso pasa algo, pues tengo a este preparado para hacer alguna cosa. Bueno, tienes que calcular, y eso es una de las partes divertidas, o de las más divertidas de este juego, la fase de planear cómo vas a colocar las cartas para la fase de campaña. Bueno, ahora más o menos ya tenéis una idea de cómo funciona, lo único son pequeños detalles, cómo serían los asedios, cómo sería el combate, que es muy similar al Nevsky, pero bueno, le vamos a dar un pequeño repaso muy por encima. Vamos a ver cómo sería un asedio. Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que para un asedio
lo que tenemos que ver es el número que viene aquí, ese numerito en verde que hay, es el número de señores que tienen que asediar, mínimo de señores que tienen que asediar para que el asedio se considere efectivo. En este caso, por ejemplo, en Játiva, que es donde vamos a hacer el ejemplo, necesitamos tener al menos 2 señores. Entonces vamos a suponer que Játiva es independiente, es decir, es musulmana, y los cristianos avanzan pues desde Toledo, desde este lado, avanzan de Toledo, y viene Álvaro Fáñez, que es un lugarteniente, al que hemos convertido en lugarteniente, que vamos a suponer que está, por ejemplo, aquí en Cuenca. Lo hemos convertido en lugarteniente y entonces puede llevar a otro señor con él, ¿vale? Esto es una fase que se hace al comienzo de la fase de mando, de la fase de campaña. Puedes elegir un lugarteniente, pero no pueden separarse ya los señores, tienen que ser, y se van a mover siempre con las cartas del que está arriba, del que se considera. También esto pasa cuando es el mariscal, pero el mariscal puede coger y soltar a los otros señores cuando quiera, no hay que nombrarlo, siempre es mariscal. En el caso de los cristianos es el rey Alfonso VI. Bueno, vamos a suponer que entonces estamos moviendo a Álvaro Fáñez porque ya llega su carta de mando, la carta de mando de Álvaro Fáñez, de su turno, y como vemos Álvaro Fáñez tiene 4 puntos de mando. Es el capitán del rey, así que es muy bueno. Entonces nos desplazaríamos, veríamos qué recursos son los que tiene Álvaro Fáñez. Vamos a suponer que lleva suficiente comida y que lleva carromatos, lo que significa que, por ejemplo, los pasos le costarían 2, gastaría 2 puntos por llegar aquí y un tercer punto por llegar a Játiva. Y le quedaría 1, pero no sería suficiente para iniciar el asedio, porque una acción de asedio gasta todas las órdenes de ese turno. Así que esto sería el comienzo del asedio, sería así. Al llegar aquí, inmediatamente se va a colocar una ficha de asedio. Si lo que quieres es asediar, porque estos señores podrían decidir no asediar. En cuyo caso habría que colocarle una ficha diferente. Habría que colocar una ficha de bypass, que significa que han rodeado, hecho un rodeo para no entrar en Játiva y no tener que hacer asedio. Se colocaría la ficha de bypass. Esto significa que aunque estén en esta zona no están asediando. Pero bueno, como lo que sí queremos ver es el asedio, simplemente es para que vieras la ficha de bypass y cómo se utiliza, vamos a ponerle una ficha de asedio. Y tendríamos que esperar a una nueva carta de Álvaro Fáñez para hacer la acción de asedio. Vamos a suponer que efectivamente al cabo de un par de cartas o una carta después, si el cristiano lo tenía preparado, pues aparecería la carta de nuevo de Álvaro Fáñez y podría realizar el asedio. ¿Cómo se haría? Pues diría, hago una acción de asedio, se colocaría una nueva ficha de asedio, una segunda ficha de asedio, y podría tirar a ver si consiguen, digamos, que rendir a la población por asedio. ¿Cómo se hace esto? Pues tirarían el número de dados que veis que figura aquí. En este caso veis que solo hay un dado porque es una población pequeña, pero si fuera, por ejemplo, Valencia, serían 3 dados. En este caso es un dado y tiene que ser ese número, el número que salga en el dado, tiene que ser igual o inferior al número de fichas de asedio más fichas de gavage que hubiera. Si hubieran hecho un gavage aquí los cristianos, pues también contaría la ficha de gavage, pero no lo han hecho de momento porque así pueden alimentarse y pueden conseguir alimento de ahí más fácilmente. De manera que tendría que tirar un dado y si ese dado fuera 1 o 2, tendría éxito. Por ejemplo, para si lo hicieran en Valencia, se tirarían 3 dados, pero ojo, todos los dados tendrían que estar por debajo de ese valor. Es decir, que si esos por algún motivo estuvieran asediando Valencia, fueran 3 señores, por ejemplo, y quisieran tomarla con 2 fichas de asedio, tendrían que tirar 3 dados y los 3 dados tendrían que ser inferiores a 1, inferiores o iguales a 1 o 2. Pero vamos a hacerlo aquí. Tiraría el dado, un 6, no habría triunfado el asedio y continuaría. Bueno, por cierto, cada vez que se pone la ficha de asedio y se hace la acción de asedio, tendrían que comer. Tanto ellos como si hubieran nobles asediados dentro, también los nobles asediados dentro tendrían que comer. Y entonces, claro, se va gastando toda la comida, todo el provender y, claro, los asedios son costosos. Pero bueno, que sepáis cómo funciona. Es decir, la forma de rendirla es, se suman la cantidad de fichas de asedio más marcadores de gavage de que ha sido la zona ha sido pillajeada, ha hecho un pillaje en ella. Se sumarían y ese número... En este caso, si hubiera un marcador de gavage serían 3, uno de gavage y 2 de los de asedio. Ese número tendría que salir por debajo de la cantidad de dados que ponga en la población. En este caso solo es un dado,
Con lo cual, con un dado menor de 1, 2 o 3 conseguiríamos tomar Játiva. Pero si fuera, digo, insisto, Valencia, pues tendría los 3 dados, tendría que sacar eso. Y si fuera un sitio de 2, pues 2 dados. Bueno, quiere decir que no es tan sencillo. Hay que tener algo de suerte. Con un solo dado, pues bueno, es relativamente fácil. Ahora habría un 50%. Pero claro, si no, los asedios se prolongan mucho, gastan mucha comida, tanto para el del interior como el de fuera. También hay que tener en cuenta que los arbolitos, como he dicho antes, como veis este aquí que tiene Valencia, se consideran que esas ciudades tienen jardines y pueden hacer la acción de foraje, la pueden hacer dentro de la ciudad también, los que están dentro. Pero en cambio, por ejemplo, esta de aquí, Játiva, si veis, no lo tiene. De manera que si hubiera gente dentro, no podrían hacer la acción de foraje. Tendrían que tirar de la comida que ya tuvieran al comenzar el asedio. Y esto pues puede ser complicado, porque claro, si te pillan en un mal momento con una ficha o solo 2 de comida, que suele ser lo habitual, pues cada vez que haya un asedio, y si no alimentas a tus tropas, va a ir bajando la ficha del tiempo que está en campaña ese señor, y se puede incluso llegar a desbandar e irse, y entonces se capturaría automáticamente el sitio. La otra forma que habría sería asaltando, es decir, tú podrías, en lugar de decir, veis, ahí están las posibilidades, veis, tenéis arriba Siege, que es asediar, que es lo que os estoy contando, y debajo Storm. Storm es asaltar la población. Entonces se asaltaría y habría un combate. Pero es un combate bastante fastidiado, porque cada uno, dependiendo de la población, tiene bastantes defensas. En este caso se trata tan solo de un castillo. Un castillo tiene poco. Si lo veis aquí en la tabla, esto es ahí en medio, donde dice la guarnición Garrison, que tiene, como veis, por ejemplo, un castillo que es el de abajo del todo, tiene una ficha de hombres de armas y una ficha de milicias, que tienen ballestas y arcos ambos. Y luego los muros, que es el dado de 4 que veis a la izquierda, es la defensa que tienen, es decir, van a salvarse con 4. Y nosotros, los asaltantes, estoy diciendo, los asaltantes van a salvarse con la cantidad de fichas de asedio que tengan. Cuanto más fichas de asedio tengas, más protección le estás ofreciendo también a tus soldados a la hora de hacer el asalto. Bueno, en líneas muy generales, ya sabéis que yo nunca hago tutoriales y no quiero meterme en detalles, pero bueno, en general, que veáis un poco cómo funciona. Y el combate, si hubiera un combate entre 2 señores o 3, 4 señores, funciona exactamente igual que en el Nevsky. Es decir, el combate aquí funciona cada tropa hace un número de puntos de daño. Les hace un número de puntos de daño fijo, que nos viene aquí en la tabla. ¿Veis? Ahí lo viene. ¿Veis que viene en la tabla lo que hace? Es decir, los caballeros hacen un punto de daño en asedio, pero 2 en batalla. Los sargentos 1, la caballería ligera hace medio punto, los hombres de arma 1 punto, la milicia medio punto. Y luego además cada uno de ellos, a ver si consigo que lo veáis ahí. Sí, ahí se ve un poco. Es por no mover la cámara. Veis que tiene también un valor de salvación a la derecha, que son esos dados de colores que salen ahí, que es cuando le asignas un impacto a esa unidad, puedes salvar ese impacto si sacas ese dado o menos. Entonces ahí no se ve muy bien, pero por ejemplo los que más protección tienen, a ver si consigo enseñaroslo bien. Los que más protección tienen, ahí sí se ve, ¿vale? Son los caballeros, que veis que tienen 4 de armadura. Luego debajo están los sargentos, que tienen 3. Luego las caballerías africanas y las caballerías ligeras, que tienen pues 1 o 3, depende si evaden o no evaden, porque algunos pueden evadir. Bueno, hay diferentes cosas que entran en juego. Y en medio veis el valor que tienen en combate. Por 1 los sargentos, por 2 veis que ponen batalla, los caballeros valen por 2 en batalla, pero solo por 1 en asedio. Y entonces calcula, si tú tienes, yo que sé, 2 caballeros, pues significa 4 impactos que le haces al otro, y el otro calcula cuántos impactos te hace. Y lo que se hace es tirar para salvar las unidades. Voy a haceros un pequeño ejemplo de combate, pero muy pequeñito, simplemente para recordar, si no habéis visto el vídeo de Nevsky, si no, insisto de nuevo, el vídeo de Nevsky os lo explico con más detalle, y la verdad es que como en esto es similar, realmente lo que tiene distinto el juego es un poco, sobre todo el tema de cómo funcionan los reinos de taifas. Lo demás es prácticamente igual. Bueno, os hago el ejemplo este de combate y ya hablamos más un poquito del juego. Bueno, para el ejemplo de batalla vamos a suponer una batalla pequeñita entre Álvaro Fáñez y Almustain, que se han encontrado pues en algún sitio en mitad del campo, digamos, que no prefieren no retirarse
una fortificación y plantar y hacer una batalla campal. Vemos que Al-Alfáñez pues, se ha reforzado algo con alguna tropa, un sargento y una milicia utilizando este vasallo, y lo mismo ha pasado al Mustaine, que ha conseguido un caballero ligero más. En general que tienen, Al-Alfáñez tiene un caballero, dos sargentos, unos hombres de armas, una milicia y unos siervos. Y Al-Mustaine tiene unos sargentos, dos caballerías ligeras, una milicia y unos hombres de armas. Los hombres de Al-Alfáñez llevan ballestas, la milicia y los hombres de armas, y Al-Mustaine por su parte, sus tropas llevan, la caballería ligera y la milicia llevan jabalinas y pueden disparar una vez durante una ronda con un valor de 1 de misil. Mientras que las ballestas disparan con un valor de medio punto, pero pueden disparar todas las rondas. Y además pueden elegir el blanco. Y además le restan 1 a la armadura. Es decir, las ballestas son muy potentes porque te permiten elegir el blanco, le restan una armadura contraria. Está muy bien, pero menos unidades, al menos aquí, las pueden utilizar. Y en este caso los musulmanes van a multiplicar por 1, van a hacer más daño. Entonces, ¿cómo se desarrollaría la batalla? Pues lo primero que haríamos era consultar en las tablas de ayuda que tan útiles son en este juego, mirar en la secuencia de batalla, que es esta que tenemos aquí, ¿vale? Tenemos la secuencia de batalla. Lo primero es saber si ver a uno de los dos bandos concede, es decir, si decide que en la primera ronda no, pero en la segunda ronda y tal, a lo mejor decides, bueno, prefiero irme. ¿Y esto por qué? Porque si concedes el campo, es más fácil, va a ser mucho más fácil que tus tropas sobrevivan. Que no si has roto porque te has quedado sin tropas o por lo que sea. Entonces, es una opción que el bando que ve las cosas más malas debe tener en cuenta. Suele ser más favorable el conceder el terreno que no que te rompan por combate. Pero a veces, pues bueno, crees que puedes ganar y entonces pues te quedas ahí. Vale, entonces, una vez hecho esa fase que veis ahí, conceder o reposicionarse es reposicionarse otra vez, seguir para la siguiente ronda, porque si hubiera habido varios señores, pues tendríamos que ver dónde atacan, si atacan uno de enfrente del otro, o como en teoría se utiliza este pequeño tablerito. Y aquí se sitúan las fichas de madera de los señores para ver quién está en el centro de la batalla, quién está a la derecha, quién está a la izquierda. Pero en la práctica realmente nunca hay tantos señores, o muy raras veces hay tantos señores. Si hubiera varias, pues habría que ver, porque claro, el de la derecha de un bando se enfrentaría a la izquierda del otro, el del centro contra el centro y viceversa. Pero normalmente, ya digo que no suele pasar. Si un bando tiene varios señores, en realidad todos atacan al del centro, si el otro solo tiene uno. Bueno, pero obviando eso, que ya digo que se entran en detalles en situaciones un poco particulares y que no suelen darse demasiado en las partidas, vamos a ver cómo se resolvería entonces. Vemos aquí en la secuencia de combate que está ahí, es lo que llama strike, que es ataque. Vemos que primero disparan los misiles, las armas misil, los defensores, luego los atacantes. Después viene la caballería, primero los defensores y luego los atacantes, y finalmente la infantería, primero los defensores y luego los atacantes. Así que vamos a verlo. Empezaríamos por las armas de misil. Hemos visto que ambos bandos tienen arma de misil. El jugador musulmán tendría que decidir si quiere utilizarlas en la primera ronda. Y obviamente va a ser lo más favorable utilizarlas, pues es cuando más tropas va a tener. Así que decide que sí, que va a utilizarlo. Vamos a suponer que el atacante es Al-Alfáñez, entonces empieza el defensor. ¿Cómo sería el combate? Pues comenzaría disparando las armas de misil el defensor, que en este caso hemos dicho que es Al-Mustaine. Vamos a ver cuántos puntos tiene. Tiene 3, porque cada uno con esta carta del Jarbá le da una potencia de 1 punto a cada una de las unidades de milicia o de caballería ligera. En este caso son 3. Y tendría que asignar Al-Alfáñez, o el cristiano, tendría que asignar a qué unidades suyas reciben los impactos. Porque es el que está recibiendo los impactos el que decide a qué unidades son los que tratan de absorber los impactos, salvo en el caso, como vamos a ver luego, de las ballestas, que tienen la habilidad de que sea el atacante el que está haciendo los impactos, que dice a quién le hace los daños. Pero bueno, vamos primero con las jabalinas. Entonces lo primero que pueden decir, venga, pues vamos a asignar la primera baja a los siervos, directamente. Los siervos no tienen tirada de salvación, con lo cual, una baja. Una de las 3 que tenemos que asignar. La segunda, pues venga, vamos a intentar asignársela a un sargento. Los sargentos tienen armadura de 1 a 3. Tiraríamos el dado.
Un 4 significa que falla, con lo cual el sargento quedaría roto, se pasaría aquí abajo. Y la tercera, vamos a intentar darse a los caballeros que tienen armadura de 1 a 4, a ver si la armadura sirve para algo. 4, efectivamente. Consiguen parar el impacto, con lo cual se pierde y no hay baja. Y ahora serían los atacantes los que tirarían con sus armas de misil, que hemos dicho que van a ser los hombres de arma y las milicias. En este caso hay 2, cada uno son medio punto, 1 punto, con lo cual 1 punto, y decidimos a quién se lo asignamos. Y vamos a decir, pues vamos a asignar, por ejemplo, a los sargentos, que tienen 3 de armadura y además van a restar 1 porque la ballesta hace restar 1, con lo cual el musulmán tendría que tirar un dado y con 1 y 2 lo salvaría. Un 3 no lo salva, con lo cual el sargento rompe y se viene aquí. Esto iguala más o menos la batalla de momento. Y ahora vendría el combate de caballería. La caballería ahora mismo vemos que tienen la caballería ligera musulmana, que es lo primero que ataca porque son los defensores, son 2 puntos, porque caballería ligera vale 1 punto. Es un punto que hay que asignar a los cristianos. Y deciden los cristianos que le asignan. Y dicen, bueno, vamos a asignarlo, por ejemplo, a la milicia que tiene armadura de 1 a 3. Tirarían 6, con lo cual la milicia rompe y se viene aquí. Y ahora los cristianos tienen los caballeros. Como es una batalla, cada ficha de caballeros vale 2 puntos. Lo manera 2, más 1 de sargentos, 3. Tienen que asignar 3 puntos los musulmanes. Y esto pues ya se le complica la cosa bastante. Pues por ejemplo, pueden asignar... vamos a ver, dado que la caballería ya ha combatido, podemos intentar asignar. Lo que pasa es que la caballería ligera tiene una armadura muy pequeña. Si veis ahí, la caballería ligera tiene tan solo armadura de 1, porque el 3 que hay abajo sí tiene una habilidad especial, que es los caballeros andalusíes, que le permiten hacer evasión, pero en este caso no la tienen, así que tienen 1 de evasión. Tiraríamos 2 dados para ver si alguno de ellos obtiene un 1. Y hay suerte, uno de ellos obtiene 1, el otro rompe. Con lo cual quedaría 1 punto para asignar. Y el otro punto para asignar sería, pues venga, vamos a asignarlo de nuevo a otra de las caballerías, a otra caballería ligera, a ver si saca otra vez un 1, un 2, no, pues rompería. Y ahora sería el turno de la infantería. Esta da 1 punto y este da medio, con lo cual 1,5 puntos, que se redondea hacia arriba a 2 puntos. 2 puntos que el cristiano decide cómo asigna. Y vamos a decir, venga, primero los caballeros de 1 a 4 salvan, 3 salva 1 y los caballeros otra vez. 6, no. Pues mal asunto porque los caballeros se rompen. Y ahora quedaría medio punto de la milicia la milicia cristiana, que lo asignan, pues vamos a suponer que lo asignan a los hombres de armas que salvan de 1 a 3. Tiraríamos el dado, 5 no, con lo cual romperían. Y esto sería el final de la ronda de combate, y habría que ver si hay una nueva ronda o no. Y en este caso, pues ambos bandos tendrían que ver si conceden. Claramente el musulmán probablemente tendría que conceder la batalla para intentar recuperar estas tropas. Porque estas tropas se han roto, no están eliminadas. Si concede, va a hacer una tirada de salvación igual a su armadura. Es decir, va a recuperar los sargentos y los hombres de armas de 1 a 3 y la caballería ligera tan solo con un 1. Pero si rompiera esta unidad de milicia, que es lo que queda, y todas las unidades que eliminas, todas solo se salvarían con 1. De manera que tiene que conceder, no me queda otro remedio que conceder al musulmán en este caso. Y eso que el cristiano tampoco es que esté mucho mejor, pero es que sería prácticamente se está jugando demasiado las cosas. Bueno, con lo cual vamos a suponer que concedería. Habría una ronda más de batalla, lo que pasa que el musulmán atacaría a la mitad, como es medio punto, sería 1/4, de donde va hacia arriba sigue siendo 1 punto. Y estos pues atacarían normal, veríamos, probablemente este rompería y al final tiraríamos a ver cuáles de estas unidades sobreviven, tirando con su punto de armadura. Y este bando tendría que retirarse. Y luego habría que ver cuáles son las consecuencias de la batalla. Y una de las consecuencias puede ser que baje el número de turnos de campaña de Al-Mustain, incluso que pueda desaparecer, que se pueda desbandar. Bueno, pues eso es un poco cómo funciona el combate, que muy por encima y un combate muy sencillito, que el combate se puede complicar más con muchas decisiones, con muchas tropas, con muchas cosas. Y bueno, es un combate gracioso, es un combate sencillito y bueno, yo creo que ya hemos echado un vistazo más o menos a casi todas las cosas. Lo más fácil ahora es que... Lo mejor es... Voy a hablar un poco de cuáles son mis impresiones del juego,
¿Qué cosa es la diferencia del Nevsky? Vamos a verlo. Bueno, ya habéis visto que Almorávid pues es exactamente el mismo sistema de juego que Nevsky. Un sistema de juego sencillo, pero con unas partes muy interesantes, como formas esas pilas de cartas de la fase de campaña, que tienes que planear en avance qué es lo que vas a hacer, o al menos intentar protegerte de qué cosas pueden pasar, y luego ir desarrollando el turno. Se hace complejo porque aquí el abastecerse y el mantenerse en territorio enemigo es muy complicado. No tan complicado como el Nevsky, pero sí es complicado. Y luego tenéis esas reglas que he tratado de explicar con más detalle de las taifas, que de repente en un solo momento te cambia completamente la situación en un territorio amplio. Cuando muere un señor o cuando aparece un señor, la verdad es que hay unos cambios que hasta que no lo juegas es difícil verlo. Por eso os recomiendo que juguéis algunos escenarios pequeños al principio antes de lanzaros a la campaña, aunque ya sabemos que yo el primero soy el que todos nos gusta jugar la campaña porque metes todas las cosas. Y luego también es muy importante aquí cómo es la gestión de Rodrigo Díaz de Vivar, que es lo que deciden hacer con él primero los musulmanes y luego los cristianos. Es decir, es una gestión importante. También lo mismo con los almorávides, si decides que entren rápidamente o te quedas esperando, porque si esperas y retrasas su entrada vas a obtener puntos de victoria. Entonces, bueno, todo esto conforman un juego que con el mismo set de reglas, con el mismo tipo de reglas que el Nevsky, no se parece en absoluto al Nevsky. Es un juego, las sensaciones al jugarlo es completamente diferente. Y esto es realmente lo que es interesante y es lo que me parece fantástico en un juego como este. O sea, no sé si sabéis, probablemente no lo sabéis, que hay planeados bastantes más juegos de esta campaña, al menos de esta campaña, de esta serie. Al menos, que yo sepa, 3, 4. Pero probablemente más. Va a haber uno Plantagenet, que lo está haciendo Paco Garadille, y que es la Guerra de las Rosas, pero hay otros, Inferno, que es en Italia. Es que hay un montón, o sea, y cada uno de ellos con unas cosas diferentes. Hay otro que es con galeras, con barcos, no recuerdo ahora mismo cómo se llama, pero así un montón. De poneros ahí las imágenes de las portadas que ya se va viendo, pero realmente va a ser una serie muy larga, o parece bastante larga y con muchas cosas. Y al menos los que yo he jugado, yo he probado estos dos y he llegado a jugar también algunos turnos del de Paco Garadille, y realmente las sensaciones son muy diferentes porque cada juego introduce una cosa, algo diferente, y eso al menos para mí es suficiente como para que sea interesante tener el juego, jugarlo y no fiarte de las sensaciones de un juego respecto al otro, porque funcionan diferente y desde luego tienen sitio perfectamente en una ludoteca. Yo me lo he pasado muy bien jugando al Almorávid, descubriendo cuáles son sus cosas, descubriendo qué cosas hay que hacer, cómo se hacen las cosas, que son muy diferentes, insisto, a las del Nevsky. Son los dos juegos que he jugado más de esta serie, con lo cual por eso los comparo continuamente. Bueno, yo creo que os podéis hacer una idea. Una cosa importante, es un juego que va a salir en español también, lo va a sacar Masqueoka en español, con lo cual pues los que tenéis dificultad con el inglés o mayor dificultad, pues estéis de suerte porque lo vamos a tener aquí. Y además las ediciones que hace Masqueoka, la verdad es que son realmente buenas. Aunque la edición de GMT es excelente, la que haga Masqueoka me imagino que no va a desmerecer en absoluto. Es decir, un juego que yo recomiendo, además un juego que nos enseña parte de nuestra historia, lo cual también es importante. Todos tenemos un poco la idea de cómo es la Reconquista, pero ya saber las diferentes fases pues es difícil. Pues aquí tenemos una fase que es la fase de los almorávides, que es bastante interesante. Además, un poco conocer los nombres, quizás conocemos más los nombres de los reyes cristianos o de los cristianos, pero no nos suenan los nombres de los musulmanes, y bueno, son tan parte de nuestra historia unos como otros. Bueno, espero que este vídeo, como siempre, os haya resultado de cierto interés, os haya entretenido un poco. Muchas gracias por verme y hasta la próxima.